Viviana. This meeting is being recorded. Bueno, vamos a comenzar. Buenas tardes, escribano Nicolás Olivo-Schuller. Buenas tardes a todos los colegas de la capital, del interior y de otras provincias, como así también a la comisión directiva del Colegio de Escribanos de la provincia de Corrientes, a los docentes, autoridades y alumnos de la Facultad de Derecho, Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste. Soy la escribana Viviana Roldán, miembro de la Comisión de Legislación e Interpretación de este colegio, y hoy me toca intervenir como moderadora del primer foro del ciclo de capacitación anual organizado por el Colegio de Escribanos de la provincia de Corrientes, conjuntamente con la Facultad de Derecho, Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste, en el marco del convenio firmado por ambas instituciones. Cedo la palabra al escribano José María Botelo, presidente del Colegio de Escribanos de la provincia de Corrientes, quien hará la apertura del ciclo de capacitaciones anual de este año 2022. Bueno, muy buenas tardes a todos los presentes en este Zoom, y muy buenas tardes especialmente a nuestro disertante Nicolás Agustín Soligo-Schuller. Gracias por compartir este primer foro del ciclo de capacitaciones que llevamos a cabo con la Facultad de Derechos y Ciencias Sociales por un convenio firmado, que acá se encuentra presente su decano, el doctor Mario Villegas, a quien agradecemos mucho su presencia. De este convenio que lo tenemos firmado, suscrito hace 2 años, y esta época de pandemia que estuvimos viviendo todo el país, bueno, y todo el mundo, nosotros, gracias a Dios, pudimos hacer este ciclo de capacitaciones estos 2 años vía Zoom, que queremos de alguna manera que una vez que podamos hacerlo también en forma presencial. Para nosotros es un honor, Nicolás Soligo-Schuller, que hoy, en este día, sobre todo la apertura de este ciclo del primer foro, lo hagas vos, y con un tema también tan importante y que tan interesante para todos nosotros los notarios. Agradecemos la presencia de todas las autoridades, reitero, del decano, el doctor Villegas, y de las autoridades de la Facultad de Derecho, como también de todos los colegas que vemos que tenemos que estar en presente del país, y acá también de la provincia de Corrientes y demás autoridades que nos visitan. Así que nuevamente, Nicolás, bienvenido y muchísimas gracias por compartir con nosotros esta disertación. La verdad que estamos muy contentos, Nicolás, de contar con tu presencia para iniciar este ciclo. El escribano Soligo-Schuller va a disertar sobre el siguiente tema: tradición de inmuebles por instrumentos privados, y los siguientes subtemas: posesión con boleto de compra-venta, actos previos, oponibilidad, certificación de firmas, poder especial irrevocable, cesión de derechos posesorios, tenencia con locación y comodato, traditio brevi manu y constituto posesorio inmuebles ocupados. Esta capacitación también está siendo grabado para que los colegas tengan la posibilidad de acceder a ella a través del canal de YouTube del Colegio de Escribanos de la provincia de Corrientes. Le pedimos a los presentes que silencien sus micrófonos. La metodología a seguir será la siguiente: el escribano expondrá algunos temas con breves espacios que él irá cediendo para que hagan sus consultas. La modalidad de las preguntas será vía chat. Ahora procederé a leer el currículum del escribano Soligo-Schuller. Nicolás Agustín Soligo-Schuller es escribano del partido de Quilmes, abogado recibido en la Universidad Católica de La Plata. Es doctor en Derecho Notarial y Registral por la Universidad Notarial Argentina, coordinador del posgrado de Escribanía y titular de las cátedras Derecho Civil 4 y Práctica Notarial 1 en la Universidad Católica de La Plata. Titular de la cátedra Derecho Registral 1 en la Maestría en Derecho Notarial, Registral e Inmobiliario en la Universidad Notarial Argentina. Miembro del Comité de Redacción de la revista notarial Colegio de Escribanos, delegado, coordinador, relator y jurado de premios en congresos nacionales e internacionales. Es autor de numerosos libros en las editoriales ADOC, Fundación Editora Notarial FEN, Zavalía y La Ley, y de artículos en revistas notariales. Entre los libros publicados como autor encontramos
reformulación de las acciones de colación y reducción, práctica contractual inmobiliaria, cesión de derechos posesorios, derecho a sobreedificar, entre otros. Entre los artículos de doctrina publicados encontramos locación y leasing, nota al fallo bien de familia, subrogación del régimen de vivienda, contrato oneroso de renta vitalicia, entre otros. Cedo la palabra al escribano Soligo Schuller para comenzar con la disertación. Muchísimas gracias, Viviana. Muchísimas gracias. Quiero agradecer al presidente del colegio y al decano también, Mario Villegas, por estar presente, y a todos los participantes, porque verdaderamente es un placer inaugurar el ciclo de capacitaciones. Sinceramente, estoy muy entusiasmado, incluso también con el tema que quiero también agradecer a Marila Miranda, con quien estuvimos coordinando los temas, y ella fue apuntalando las cuestiones que eran más acuciantes tratar y que son motivo de muchas dudas frecuentes en la práctica. Elaboré un PowerPoint que voy a ir compartiendo para irle dando forma a la exposición, y si les parece bien podemos usar este tipo de esquema. Más o menos dentro de una unidad temática de unos 15 o 20 minutos vamos a abrir algunas preguntas para el que quiera ir haciéndolas también por el chat. Y antes de cambiar de tema, ahí vamos evacuando, y si no también vamos a dejar un espacio al final con una miscelánea de preguntas que está en la última filmina. Bueno, paso entonces a compartir la pantalla del PowerPoint. Ahí creo que se comienza a ver, ¿no, Viviana? ¿Estamos bien? Sí, se ve bien, perfecto. Perfecto, muchas gracias. Bueno, tenemos para comenzar hablando de la tradición, porque la tradición va a ser la base que le va a dar a la relación de poder a esta persona que cuenta con un contrato a su favor, que le da lo que se suele denominar ius ad rem, o derecho a la cosa. La tradición es la adquisición bilateral de la posesión o de la tenencia por un acto entre vivos. Tiene que ser una entrega y recepción, como vamos a ver las formas, voluntaria y material. Estos dos elementos son fundamentales porque tiene que haber consentimiento entre los otorgantes, que habitualmente la doctrina utiliza el latinismo de decir tradens como el que entregue y accipiens el que recibe. Bueno, ambas partes tienen que dar su consentimiento, o por actos materiales de uno con consentimiento del otro, o viceversa, o ambos realizando actos materiales, y justamente, como les decía, voluntarios. Materiales porque, como vamos a ver, no basta la mera declaración, no basta lo que se denomina en otras legislaciones traditio cartae o tradición documental. No, la tradición aquí tiene que ser, como es la posesión, un hecho, que por más que esté documentado tendrá un efecto jurídico limitado, pero lo más importante es que se materialice en el mundo real. Puede versar sobre la totalidad o sobre una parte material de la cosa, y esto llama la atención porque el tema de los derechos reales y de la posesión sobre partes materiales de la cosa era un tema que tenía poco desenvolvimiento en el código anterior y estaba atisbado en cada uno de los derechos reales en particular. Sobre la posesión había normas contradictorias al respecto, la nota y la norma vigente, pero hoy en día no solo está en la parte general de los derechos reales la posibilidad de que haya un derecho real sobre una parte material, por ejemplo, un usufructo sobre una habitación de la casa, no sobre toda la casa en sí, sin afectar a propiedad horizontal. O también está previsto en el artículo 1912 que exista una posesión sobre parte material. Y yendo a un caso absolutamente práctico, resulta bastante frecuente en lo que son las cesiones de derechos posesorios o incluso en la venta de inmuebles a subdividir, que se comercialice una cosa cuando todavía no existe jurídicamente, o sea, cuando todavía no es una cosa separada. Entonces, si nosotros celebramos un contrato con un croquis de ubicación de, por ejemplo, un futuro lote, ahí estamos contratando no sobre toda la cosa, que sería a lo mejor varias hectáreas, sino sobre una parte material que a resultas de todo el proceso jurídico que va a tener el inmueble, va a resultar en un inmueble separado como objeto de posesión y como objeto, en última instancia, del derecho real. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con las cesiones de derechos posesorios cuando el perímetro que se posee involucra varios inmuebles encaballados o una parte de un inmueble de mucha mayor extensión. En esos casos, por ejemplo, el plano de la persona que pretende usufructuar, el plano de usucapión, se reduce a ese área que es parte de un inmueble de mayor extensión, y el título judicial, la usucapión larga, se genera sobre ese instrumento planimétrico que es sobre una parte material de la cosa.
Sobre la naturaleza jurídica, no me voy a explayar demasiado porque quiero abundar más en aspectos prácticos, pero la doctrina discute si se trata de un acto jurídico bilateral a secas o si le agregamos el atributo de patrimonial para estar hablando específicamente de un contrato a la manera de, como dicen López de Zavalía, Borda, Espota, los autores clásicos. Porque acá hay que distinguir. ¿Por qué hablamos? Porque puede llevar a confusión hablar de que la tradición es un contrato, cuando en realidad se basa en otro contrato. Aquí tenemos que distinguir lo que es la causa remota de la entrega, por ejemplo, un contrato de compraventa que obliga a entregar la cosa, un contrato de permuta, donación, y como vimos que también la tradición es traslativa de la tenencia, también puede ser un contrato que confiera meramente el corpus y no el animus, por ejemplo, una locación, un comodato. Entonces, esa es la causa inmediata de entrega. La causa inmediata va a ser justamente este convenio que se da entre las partes, este acuerdo de voluntades que puede ser simplemente material, donde uno entrega y el otro recibe. Como un cumplimiento, que muchas veces la tradición es pago, es el cumplimiento de una obligación previa. Y a veces la tradición es la misma exteriorización del contrato. Pensemos en una donación manual de dinero. Yo le doy a mi hijo 100 pesos para que vaya al kiosco a comprarse una revista. El mismo acto de entrega es el perfeccionamiento del contrato de donación manual. Después volveremos sobre este tema porque en realidad es una categoría jurídica que se eliminó del nuevo código, pero que tiene alguna manifestación. ¿Para qué sirve la tradición? En primer lugar, es un modo de adquirir la posesión y la tenencia. También es un modo de adquirir los derechos reales. Es la causa inmediata de adquisición de los derechos reales como modo suficiente. También en la economía de Vélez Sarsfield servía como un medio de publicidad. Y de hecho, él instauró la tradición como el pilar sobre el cual se distinguen los derechos reales y los personales. Y así estaba la norma que explicaba que antes de la tradición de la cosa, el acreedor no adquiere sobre ella ningún derecho real. Entonces, la doctrina modernamente distingue que en realidad la publicidad de la tradición es fugaz, porque existe en un momento determinado y el que no la vio ya no la pudo percibir. Lo que verdaderamente otorga publicidad, como vamos a ver en algunos ejemplos, es la relación de poder o relación fáctica o relación de señorío que se establece entre la persona y la cosa, es decir, la posesión. La publicidad en realidad es publicidad posesoria, no en cuanto hablamos o predicamos la tradición en sí, que como acto jurídico es fugaz, es de un momento determinado, y lo que perdura en el tiempo para exteriorizar el contenido del derecho real o del derecho personal es la posesión. Que de hecho, si reviste la calidad de pública, pacífica, ininterrumpida, con el lapso necesario, por ejemplo, de 20 años, conduce también a la usucapión larga para adquirir el dominio. Como vimos, también es un pago. Por ejemplo, cuando el vendedor le entrega la cosa al comprador, está oficiando de pago la tradición, porque cumple la obligación de entrega. Y como les decía, en la economía del viejo código derogado era un elemento perfeccionador de los contratos reales. Hoy en día se mantiene en algunos supuestos, como por ejemplo la donación manual del 1554, donde la tradición no es el cumplimiento de una obligación previa, sino que es la misma exteriorización del contrato. Esto, si después queda tiempo al final de la charla, podemos hacer algún paralelismo con el tema de los pagos en efectivo, la limitación a los pagos que vamos a ver, y si pueden háganme acordar que vuelva sobre el tema de la donación manual. Muy bien, pasando a cómo se entrega la tradición, cómo se materializa. Y el artículo 1924 es muy claro en el sentido de que deben realizarse actos materiales del que entrega y del que recibe, o de cada uno de ellos o de ambos al mismo tiempo. No basta la mera declaración de darse por desposeído, como decía antes también Vélez, y entonces nos podemos preguntar enseguida, entonces, ¿por qué le hacemos decir siempre al vendedor en la escritura que entregó la tradición o que entregó la posesión y que el comprador la recibió? Bueno, esto ya lo decía Salvat entre los primeros tratados de derechos reales, que esta manifestación del vendedor vale como una confesión extrajudicial entre las partes. No tiene valor frente a terceros, pero sí frente a comprador y vendedor. ¿Qué significa? Si el vendedor dice que entregó la cosa,
Esto significa que no puede volver contra sus propios actos, por la teoría de los actos propios. Entonces, respecto de la contraparte que recibió el beneficio de esa confesión, a saber, el comprador, para él ya está entregado. Es decir, que luego el vendedor no le puede retroceder en sus dichos y decirle al comprador que no se lo había entregado, si ya lo vertió en un instrumento que sea tanto la escritura pública como un boleto de compraventa. Y otra de las condiciones para que la tradición opere es que se trate de una relación de poder, en la terminología del nuevo código, una relación de poder vacua. ¿Qué significa esto? Que la cosa esté libre de contradictores. Vamos a volver sobre este tema, especialmente cuando hablemos de escrituraciones o boletos con la cosa ocupada, con un tercer contradictor, cuando se trata de inmuebles ocupados. Pero lo que significa es que no tiene que haber otra persona fuera del tradente, fuera del vendedor, por ejemplo, que pretenda un señorío mayor sobre la cosa. Es decir, que yo le puedo entregar la posesión al comprador siempre y cuando no haya otra tercera persona que detente esa misma relación de poder excluyente. Estoy hablando del caso donde le entrego la llave al comprador, volveremos sobre este tema, el comprador va a insertarla en la boca llave y resulta que no encaja porque había otra persona adentro que cambió la llave. Bueno, en estos casos la tradición no es eficaz, no hay tradición cuando hay un tercer persona contradictor. Eso es vacua. Vacua en realidad tiene que ver con la vacuidad o que la calidad de que esté vacío el inmueble. No quiere decir vacío desde el punto de vista, como vamos a ver cuando veamos Traditio Brevimanum, no quiere decir que esté desocupado completamente, porque a lo mejor la persona que ocupa está como mero tenedor. Entonces, esto es el ejemplo de la venta del inmueble alquilado, que volveremos incluso con modelos prácticos para ver cómo se puede materializar en la redacción. Bueno, aquí no quise dejar pasar esta filmina porque es un tema que les diría que es un poco olvidado por la doctrina. Tiene que ver con los accesorios del inmueble, es decir, con qué cosas tiene que entregarse la cosa principal, que es, a saber, el inmueble. Hay una norma, en realidad un poco, ya les digo, perdida, porque no está en la parte de derechos reales, sino en la parte de contrato de compra-venta, en 1140, que establece que la cosa debe entregarse con sus accesorios. ¿Cuáles son los accesorios? Bueno, lo ideal es detallarlos en el contrato, enumerar si hay aires acondicionados, si hay mobiliario, si hay cosas hechas a medida de la casa. Y esto es muy importante ponerlo como anexo en el contrato. Y también es muy importante, no ya desde el punto de vista jurídico, sino desde el punto de vista de cumplimiento y fáctico, que se revisite o se revise el inmueble antes de la entrega de la posesión. Si se prometió con tales cosas y dentro de un mes se va a entregar la posesión contra escritura o contra boleto, es muy importante que el día anterior la persona lo revise, porque muchas veces la entrega de la cosa está acompañada o del pago total del precio o de un refuerzo. Entonces, como un tema de un propio precaución frente al cumplimiento, entonces, que es bueno sugerirle al comprador que vaya a ver la casa el día anterior, o por lo menos antes de realizar el pago, para cerciorarse de que esté todo tal como se había prometido. Esto, si bien parece un consejo casi no jurídico, por así decirlo, ha solucionado muchas cuestiones en la práctica. Bueno, la jurisprudencia a lo largo de varias instancias ha elaborado un concepto acerca de lo que es un accesorio y lo que no, y podemos abstraer el concepto general de que los accesorios son todas las cosas muebles que integren la estructura del inmueble o que estén fabricados especialmente para ese ambiente. Por ejemplo, sanitarios, ¿sí? Uno no puede vender la cosa y llevarse el inodoro y el bidet porque conforman parte del inmueble, los medidores de luz y de gas, una estatua, estos son todos ejemplos jurisprudenciales, no reales, la mampara del baño, una cocina económica, no una cocina a lo mejor suntuosa, la caldera, un mueble tipo placard o un mueble que esté empotrado, es decir, hecho a medida. Si hay una biblioteca que está hecha a medida justo del living, que encaja en un lugar de la pared empotrada, aunque no digamos nada, se entiende que eso integra el inmueble. Y, aunque no lo crean, también hay jurisprudencia sobre las tapas de luz. Las tapas de luz también tienen que estar puestas. Y sin embargo, como contraejemplo, no son accesorios, salvo que se pacte en el inventario, las estufas, las heladeras, los aires acondicionados, las lámparas, por ejemplo, que cuelgan del techo, pero sin embargo la jurisprudencia ha dicho que debe dejarse el inmueble en condiciones de iluminación. Y esto en la práctica es que haya un portalamparita con una lamparita que funcione. Condiciones de iluminación.
No así la lámpara en sí, que el vendedor, si no ha dicho nada al respecto, las puede retirar del inmueble. Bueno, este es un tema que, esta próxima filmina, que es recurrente en las consultas de generalmente los escribanos y los abogados. ¿Qué significa la entrega de llaves en la escritura? Porque lo más frecuente es que frente a la escritura o en el boleto, al momento de hacer la entrega de la tradición, se entreguen las llaves, que es lo que le permite acceder al comprador al inmueble. Bueno, ¿equivale a la tradición la entrega de llaves? Y tenemos que decir que solamente equivale a tradición si las llaves corresponden al inmueble y la posesión es vacua, es decir, que no hay un contradictor. Porque puede ser que la llave sirva para ingresar al inmueble, el juego de llaves, pero que adentro haya una persona que no se quiera ir y que antagonice a la posesión del adquirente. Que haya, por ejemplo, un inquilino que haya intervertido el título y que esté poseyendo contra la voluntad del anterior poseedor, y de esa manera entonces la entrega de las llaves no tuvo el efecto de la tradición. Es una tradición, si quieren decirlo, simbólica, pero depende, en rigor, de que sea correspondiente al acceso efectivo al inmueble, que esté además desocupado. Y si se entregan las llaves ante el escribano, bueno, se puede dejar constancia de la escritura de que hubo una entrega de llaves, y va a haber fe pública como un hecho auténtico de la percepción de que las llaves van de una mano a otra, pero no hay fe pública sobre la correspondencia con la cerradura. Esto es evidente, porque en realidad el escribano no lo puede saber en ese momento, y viene de la mano de lo que sería un acta notarial de constatación de entrega de la posesión, que luego también les proveí un ejemplo. ¿Qué es este acta? Bueno, si por ejemplo en algunos casos se da la situación de que se firma la misma escritura en el inmueble que es vendido, o que se dilata a un momento ulterior y se quiere documentar por acta notarial, bueno, en las próximas filminas les doy un modelo de cómo sería el requerimiento y la diligencia, y aquí va a haber como hecho auténtico la entrega de la posesión, material y voluntaria, y que efectivamente el comprador está en posesión de la cosa, porque vemos en el momento que no hay nada. Pero aquí, y no es por ser abogado del diablo, sino que esto ha sido puesto por la doctrina, ¿qué problema si existiera un poseedor anterior que conserva la relación de poder solo ánimo? El artículo 1929 nos repite la solución de Vélez-Arfield, donde dice que las relaciones de poder, o en todo caso la posesión o la tenencia, se conservan solo con el ánimo, no necesitando la materialización del corpus. Sino, como dice la doctrina, tendríamos que ser como el caracol que lleva su casa a cuestas, ¿no? Nosotros nos podemos ausentar de nuestra casa y todo el tiempo que no estemos, aunque nos hayamos ido un año, un mes de vacaciones o a la esquina a comprar algo, la posesión la seguimos teniendo en nuestra casa. Entonces, ¿qué problema si hacemos incluso un acta de notaría de constatación y aún así existe el riesgo de que haya un poseedor anterior que conserve su relación de poder solo ánimo? Esto es un problema porque justamente la tradición, pese a haberse documentado notarialmente, no tiene la eficacia que debería haber tenido. Y esto, que a lo mejor es más difícil en un inmueble, puede ser muy frecuente en lotes baldíos, donde se vendió a uno. Estoy hablando a veces donde hay una defraudación penal, donde a lo mejor una doble venta, o un desbaratamiento de derechos acordados, donde el vendedor le transmite a uno, primero le entrega la cosa, y luego otra persona, quien va, se persona en el inmueble que no está cercado ni siquiera, y toma la posesión, incluso por acta notarial. Bueno, si otra persona demuestra que tuvo la posesión anterior, va a antagonizar a la segunda tradición, porque de hecho el que gana en esta contienda eventualmente es el primer acreedor, o sea, el primero que adquirió, que haya recibido la cosa de buena fe. El primero en el tiempo que adquirió la posesión de buena fe. Muy bien. O sea que con todo lo que hemos visto, es muy difícil adquirir la posesión de la cosa. Se tienen que dar todos estos requisitos que la práctica nos enfrenta con una multiplicidad de dificultades. Bueno, aquí les ofrezco un acta notarial de entrega. Esta dividida en la parte del requerimiento y la parte de la diligencia, y dice más o menos así. Ante mí, notario, comparecen A y B, la identidad que es justificada, bueno, intervienen por sí y manifiestan. A es poseedor del inmueble ubicado en, y descripción del inmueble. A ha celebrado un contrato de, por ejemplo,
puede ser poseedor y titular del inmueble, bueno, se logra un contrato de compra-venta, ¿sí? de permuta, de cesión de derechos posesorios, a favor de B, a quien debe hacer entrega de la posesión en el día de hoy. Por tanto, requieren de mí, me constituyen dicho inmueble a las tantas horas del día de hoy a fin de comprobar la tradición de dicho inmueble. Acepto el requerimiento. Y la diligencia, a su turno, dice, siendo las tantas horas, yo el autorizante, acompañado de los requirentes, me constituyo en el inmueble, constato que este se encuentra, por ejemplo, baldío y desocupado, sin paredes ni cercos, y A procede a entregar la posesión del inmueble a B, quien lo recibe de conformidad en forma pacífica y sin oposición de tercero. Siendo las tantas horas y tantos minutos, se da por terminada esta diligencia, leo a los requirentes, quienes firman en conformidad, doy fe. Esto, fíjense que la estructura es muy sencilla, pero documenta con el alcance de un hecho auténtico la tradición del inmueble. Muy bien. Tenemos dos supuestos que desafían el concepto de la entrega material, que justamente son excepciones a la entrega material, previstas en el artículo 1923, en la parte de posesión, que los dos tienen nombre latino, traditio brevi manu y constituto posesorio. Y al término de estas dos refilminas, abrimos a las preguntas para este sector. Miren, la traditio brevi manu es el supuesto donde no se debe entregar la cosa. ¿Por qué? Porque el comprador ya la tenía en su poder en base a otro contrato. Por ejemplo, el tenedor pasa a ser poseedor. Por ejemplo, el inquilino compra el inmueble. Entonces, ahí es una traditio brevi manu bilateral, o sea, entre dos partes, que sería, a una doctrina lo califica de interversión bilateral del título también, porque entre los dos cambian la relación de real o relación de poder que tenía con la cosa. El inquilino, hasta el momento de la firma del boleto de la escritura y la entrega por traditio brevi manu, era tenedor. Pero ahora, a partir de la entrega, pasa a ser poseedor porque ya no reconoce en otro un señorío superior. ¿Y qué pasa con el contrato de locación? Se extingue por confusión, porque uno no puede darse a sí mismo el inmueble en alquiler. ¿Qué puede ser alquiler o un comodato o un leasing también? El que adquiere por el ejercicio de la opción de compra en un leasing, también adquiere por traditio brevi manu, porque antes era tenedor en base al contrato de leasing y ahora va a ser poseedor en base al ejercicio de la opción de compra. Pero hay otro traditio brevi manu muy interesante y muy frecuente en la práctica, que es con tres partes, trilateral, ¿sí? o triangular. Cuando esto se trata de la venta del inmueble alquilado, pero no al inquilino, sino a cualquier otra persona que no sea el inquilino. En este caso, el tenedor deviene poseedor a nombre de otro. El tenedor era poseedor a nombre del locador, que es el vendedor. Y a partir de la notificación, pasa a ser poseedor a nombre del adquirente. Por ejemplo, se vende el inmueble alquilado y el inquilino empieza a poseer a nombre del comprador. Eso está a la altura de la locación en 1189, inciso B del Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Quién notifica a las partes? ¿Quién notifica al inquilino? Bueno, si las partes lo autorizan al escribano, lo puede notificar al escribano. Si no, puede tomar a su cargo el vendedor. En realidad, cualquiera de las partes, la ley no lo establece, pero es conveniente, a mi modo de ver, que lo notifique el vendedor. ¿Por qué? Porque es el que ya había trabado una relación jurídica con el inquilino y es probable que en el contrato de locación tengan domicilios constituidos, hasta incluso electrónicos, con la modificación del artículo 75 del Código Civil y Comercial de la Nación, o un mail, una plataforma de WhatsApp, y entonces ahí se logra una notificación fehaciente mucho más eficaz que tener que recurrir a una notificación por parte prácticamente de un extraño, ¿sí? que sería, en este caso, el comprador extraño para el inquilino. Entonces, esto es muy recomendable que tome a su cargo el vendedor la notificación. ¿Y qué efecto tiene la notificación? La notificación es para que el inquilino principie a poseer a nombre de otro y sepa a quién le tiene que pagar los alquileres, por ejemplo. Lo mismo si fuera un comodatario. Pero no tiene que ver con la adquisición del derecho real. No depende la adquisición del derecho real, o sea, el modo suficiente planteado como traditio brevi manu no depende de la notificación fehaciente al inquilino. Es una etapa ulterior. El derecho real se adquiere con la escritura, o la posesión, si quieren hablar, se adquiere también con el boleto, donde existe, por ejemplo, la cláusula de la traditio brevi manu. Aquí hay dos ejemplos de traditio brevi manu. Tradición de mano corta sería la transliteración de la expresión latina, porque en vez de estirar mucho la mano para dárselo, está mucho más cerca, ¿no? No hace falta entregarla. El comprador recibe, bueno, acá sería la formulación de una
del texto de un boleto o de una escritura, recibe la posesión del bien en virtud del carácter de locatario que ostenta según el contrato de locación celebrado con fecha tal respecto del inmueble relacionado, siendo el vendedor el locador que se extingue en este acto por confusión. Las partes exhiben un ejemplar del contrato original que agrega una copia autenticada de esta escritura. Cuando uno agrega copias del boleto o de la locación al protocolo, es muy importante verificar el timbrado fiscal, que todo lo que esté agregado al protocolo traiga incluido el timbrado correspondiente al impuesto de sellos. Y traete breve y mano con 3 partes. Acá hay un ejemplo también. Se transmiten todos los derechos y inherentes al dominio y a la posesión, incluso los relativos a 2 contratos de locación vigentes sobre partes materiales del inmueble. En este caso era un inmueble que tenía 2 locales adelante y había sendos contratos de locación, entonces cuyos originales se entregan al comprador y en copias autenticadas agregó esta escritura, tomando los vendedores a su cargo la notificación al locatario. Claro, cuando es trilateral hay que pactar algo acerca de la notificación. El comprador acepta la transferencia, incluso los relativos al contrato de locación citados en la cláusula anterior, recibiendo un ejemplar, declarando en consecuencia que está en posesión del bien por aplicación del artículo 1892. Este es el artículo también referido al título suficiente, donde se repiten los conceptos de 1923 para la posesión. Es decir, que tenemos 2 artículos del Código referidos a uno a la posesión pura y otro a la admisión de dominio a través de tradito brevimanum o constituto posesorio. Y terminamos esta parte de constituto posesorio antes de abrir a una primera tanda de preguntas. El constituto posesorio, a diferencia de la traditio brevimanum, la traditio brevimanum mejoraba la relación. El que era tenedor pasa a ser poseedor. Bueno, el constituto posesorio degrada la relación de poder, es decir, el que era poseedor, por ejemplo, permanece siendo tenedor. Por ejemplo, el vendedor queda como inquilino. Por ejemplo, el donante reserva el usufructo. Por ejemplo, el vendedor queda como datario unos días más en el inmueble. Aquí hay un requerimiento de la jurisprudencia desde hace mucho tiempo, es que se requiere un segundo acto jurídico separado para que se pueda viabilizar el constituto posesorio. ¿Qué significa esto? Bueno, que exista un contrato de alquiler, un contrato de locación o un contrato de comodato, por ejemplo, que exista, pero no separado físicamente, sino separado jurídicamente, que exista, que se haya celebrado como acuerdo de voluntades un segundo contrato. ¿Esto por qué? Porque, bueno, si no, la jurisprudencia decía que la transmisión se mantendría oculta a los ojos de terceros, porque para el que mira de afuera, el vendedor sigue estando en la casa, entonces no se materializa esa publicidad traditiva de la que hablaba Vélez Sarsfield. Hoy en día el argumento está debilitado porque la publicidad más sofisticada que tenemos hoy en día es la registrada, la de registro de propiedad, y ahí es donde se refleja el título causal de adquisición. Entonces, ese argumento hoy ya no es tan importante, pero se sigue requiriendo que exista un segundo acto jurídico separado. Eso significa que no basta con que el vendedor diga que permanece en la cosa como traditio brevimanum. Perdón, como constituto posesorio. No basta que diga que se queda en la cosa por constituto posesorio a secas, porque en realidad constituto posesorio no es un contrato autónomo, es un modo, es una forma de adquirir la posesión bilateral, pero no es un contrato independiente con normas específicas del código. Entonces, esto igual está discutido en doctrina, porque para algunos, si yo digo, creo que hay un artículo de compraventa que dice, no importa el nombre que las partes le den al contrato, sino lo que quiera decir en realidad. Bueno, si yo digo, me quedo en el inmueble como vendedor por constituto posesorio por 7 días, y a lo mejor no lo dije, pero en realidad se califica dentro del contrato de comodato. Entonces, bueno, aquí, como está discutido este tema, yo les recomiendo que se documente como un capítulo aparte de la escritura o en un instrumento privado separado el comodato. Y hablando del comodato, el comodato era un contrato real bajo el Código de Vélez. Y actualmente se deshizo, se eliminó la categoría de contratos reales y consensuales. Así que con el Código de Vélez Sarsfield no servía para instrumentar un constituto posesorio. Y ustedes me dicen, ¿pero cómo? ¿Por qué no? Bueno, porque para que naciera el comodato hacía falta entregar la cosa, era un contrato real. Sin la entrega de la cosa no nacía la vida jurídica del contrato. Entonces, si justamente celebramos un contrato donde no había ninguna traslación de hecho de la cosa, porque el vendedor quedaba, no se había podido nunca celebrar un comodato porque no había entrega. O sea, habría que haber hecho la ficción de entregárselo al comprador y que el comprador lo vuelva a entregar al vendedor. Así que la doctrina, recuerdo que esta postura la sostenía
con muy buenos argumentos Eleonora Casabé. Pero bueno, actualmente, bajo el código, no siendo el comodato un contrato real, puede perfectamente utilizarse, y de hecho es muy saludable que si el vendedor se quiere quedar unos días más, que se celebre un contrato de comodato y que se documente en el texto de la escritura que hubo un constituto posesorio. La expresión latina en este caso significa se constituye en poseedor, pero si hacemos la transliteración nos puede sonar un poco equívoco, porque en realidad lo que se constituye es tenedor. Lo que pasa es que la frase completa es se constituye el poseedor a nombre de otro, a nombre del vendedor. El que posee a nombre de otro en realidad es el tenedor, no posee por sí. Bueno, y acá por último hay un modelo muy sencillo de constituto posesorio. El vendedor manifiesta que continúa ocupando el inmueble en su carácter de locatario, comodatario, hasta el día tal, según el contrato que se celebra por separado y simultáneamente, cuyo original no exhibe ni copia indicada agrego a esta escritura. Tanto para escritura como por boleto puede haber perfectamente un constituto posesorio, pues no depende de la calidad formal, sino que depende de que la posesión ahora pasa a ser una tenencia. También puedes integrar la cláusula de un contrato de compraventa. Bueno, la próxima filmina es un tema interesante, que como que pasa con los boletos y las escrituras con un inmueble ocupado. Yo diría, Viviana, si te parece bien, abrir el diálogo a las preguntas en esta etapa para Bueno, luego continuar ya frescos. bueno. Inés Trove pregunta, buenas tardes, escribano, por favor, perdí el audio. Quisiera plantear un caso de que un juez de paz no letrado realizó una cesión de derechos posesorios reservando el usufructo para el cedente de una porción del inmueble. ¿Qué opinión tiene al respecto? Qué interesante el caso de Viviana. Gracias, Inés, por la pregunta. Bueno, en principio le puedo desdoblar la respuesta en dos partes. El tema de un juez de paz no letrado realizó una cesión de derechos posesorios, que tal vez vos estás refiriendo a la forma. Después lo vamos a ver en una filmina. La cesión de derechos posesorios, en tanto y en cuanto no se haya iniciado un juicio respecto del inmueble, por ejemplo, de usucapión, de reivindicación, no requiere una forma de escritura pública, así que no hay un requisito de forma, con lo cual la forma estaría cumplida. No hay con que sea instrumento bajo forma privada es suficiente. En cuanto a lo que es la reserva de usufructo, el tema es que, como vimos después, la cesión de derechos posesorios no tiene por objeto, en rigor de verdad, una cesión de posesión, solo tiene el nombre al respecto. En realidad es un contrato que sirve para instrumentar la entrega de la posesión cuando no se tiene título. Después vemos en detalle, pues es muy interesante el tema, pero no se puede, técnicamente en principio no se puede reservar el usufructo, porque es un hecho lo que se está instrumentando. Entonces, a lo sumo se podrá llegar a interpretar como un boleto de constitución de usufructo o un cargo que se da en la cesión de derechos posesorios para que, una vez adquirido el dominio del inmueble, se le constituya el usufructo al vendedor. Porque acá hay un problema de que, en realidad, si la reserva de usufructo conlleva que no hay una entrega de la posesión efectiva, ¿no? Material, el problema está en que de poco le va a servir al poseedor y le va a resultar muy difícil después probar los años de posesión el día de mañana para el caso del usucapión. Así que es como si estuviera vendiendo la nuda propiedad cuando en realidad acá todavía no hay derecho, con lo cual no lo veo viable para el hecho de que se conserve la posesión en el mismo momento. Ahora, si es un cargo de constituir un usufructo el día de mañana cuando haya adquirido el dominio, ahí lo veo como viable, pero creo que tiene que ser bien preciso para no lindar con la nulidad. Bueno, vamos a recordarle a los escribanos que por favor las preguntas sean relacionadas con el tema que está dando el escribano. Bueno, voy a seguir con la siguiente pregunta. Un inmueble se fue transmitiendo por boleto de compraventa, nunca se escrituró. El titular registral falleció y la última persona que compró el inmueble por boleto quiere hacer el título. En el medio, tampoco nunca hubo una cesión de boleto como para que alguno de los vendedores anteriores pudieran firmar la escritura de compraventa. ¿Qué se puede hacer en este caso? ¿Presentarse al sucesorio del titular fallecido y obtener así autorización para escriturar o hacer prescripción? Bien, vos aquí el que es poseedor por boleto tiene varias vías para adquirir el dominio. Una de ellas es el cumplimiento de la obligación de escriturar, que en este caso se daría
a través de hacer la sucesión de cada uno de los titulares que hubiera fallecido y que luego los herederos le escrituren a favor del último comprador o cesionario a través de tracto abreviado y además en cumplimiento de una obligación preexistente del causante. El artículo 16, inciso A de la ley registral, el 17.801. Ahora, otra vía para que pueda adquirir el dominio es a través del usucapión. Si transcurrieron 20 años de la posesión entre él y sus antecesores del primer comprador y los cesionarios, une las posesiones, como veremos en la parte de cesión, porque la cesión de boleto tiene implícito una cesión de derechos posesorios, sirve como vínculo jurídico del artículo 1901. Bueno, en ese caso, puede iniciar el usucapión, y ahí va a tener que ver la estrategia procesal de qué le conviene más. Si le resulta más fácil probar la obligación de escriturar y realizar la escrituración, obteniendo el título notarial, aunque sea de cumplimiento forzado, o si le resulta más fácil probar los 20 años de posesión, aunque sea de la forma que sea, y adquirir por usucapión. Y por último, también tiene la opción de la regularización dominial, si se dan los requisitos de la ley de regularización dominial, la 24374. Es una tercera vía que a veces es más dilatada en el tiempo, porque son 10 años desde la inscripción registral del acta, pero bueno, tiene la ventaja de que es menos onerosa para la persona, ¿no? Para el comprador. Bueno, hay otra pregunta de Graciela Aresi de Griotti. En una escritura de compraventa puedo decir que la posesión será entrega el día tal a la hora tal mediante acta notarial y no hacer comodato referente al constituto posesorio. Ah, perfecto. Claro que sí. Sí, Graciela, es muy buena la pregunta, porque fíjate que la diferencia es que el comprador no va a tener la posesión todavía. En cambio, si hubieras hecho un comodato, es más fuerte la posición del comprador porque es poseedor. Entonces, ¿en qué cambia esto? Y vemos igual se puede hacer, ahora insisto con el tema. Sí, lo que cambia es que para el caso de que, porque todos tenemos miedo de que el vendedor no se quiera ir después, ¿no? Ese es el gran tema. Entonces, va a tener más fortaleza la acción que tenga el poseedor contra el comodatario a través de un contrato de comodato donde puede intentar directamente la acción de desalojo, que generalmente está prevista con un proceso muy expeditivo en los códigos de procedimiento, que va a ser mucho más difícil si es poseedor el vendedor y no le cumplió porque ahí va por una acción de cumplimiento contractual que generalmente es ordinaria, es un juicio ordinario. Depende de la formulación de cada código de procedimiento. Así que bueno, se puede hacer, ningún problema, Graciela, pero lo de ponerse en una posición más vulnerable al comprador. O sea, yo creo que es mejor documentar paralelamente bajo la forma de constituto posesorio un comodato. Además, respecto de la inscripción registral, no te preocupes porque el registro lo va a inscribir igual, aunque no se haya hecho la tradición, aunque se diga que se va a hacer, porque lo que inscribe el registro de propiedad son títulos, no derechos. No se registra el derecho real, se registra un título que ni siquiera podemos decir que es suficiente a veces, pero se va a inscribir igual como titularidad, aunque no haya habido tradición. Pero bueno, sí puede haber multas en la escritura, eso también, no hay ningún problema. Y ahí no habría constituto posesorio entonces, sino simplemente cumplimiento del contrato. Buenas noches, escribano. Si un condomino titular el 50% ocupa el 100% del inmueble a título de dueño hace más de 20 años, ¿puedo vender el 50% y ceder los derechos posesorios del 50% restante? Uy, bueno, la verdad que son preguntas todas excelentes. Los felicito porque, miren, esta pregunta es muy interesante porque tiene que ver con la interversión del título. O sea, si son, bueno, hay que distinguir. Acá el planteo es condominio, no comunidad hereditaria. Si son condóminos, el condominio que tiene 50% es soberano de poder venderlo, poder hacer lo que quiera, donarlo, permutar su 50%. Ahora, el otro 50%, el problema radica en probar cuándo se hizo poseedor exclusivo y no se mantuvo siendo coposeedor como a título de condominio. Entonces, el problema está en que podría ceder los derechos posesorios del 50% restante, no me cabe duda, pero el problema va a ser la prueba que tenga que elaborar el cesionario, porque va a tener que probar que a lo mejor esos 20 años no le sirven de nada. Va a tener que probar en qué momento
el condómino que era dueño y que ahora se pretende poseedor exclusivo de todo, ¿en qué momento excluyó a su condómino, al otro condómino, y el acto provocó eso? O sea, está lleno de jurisprudencia donde los herederos, uno ocupa simplemente todo el inmueble, y muchas veces intentan la usucapión por uno solo, y la jurisprudencia termina diciendo, no procede porque no se demostró cuándo comenzó a ser poseedor exclusivo, cuándo intervirtió el título. Entonces, esto es muy difícil de probar, y bueno, justamente, si bien se puede hacer lo que plantea Cecilia, hay que asesorar muy bien al comprador de que va a ser muy difícil la prueba, y a lo mejor tenga que esperar sus propios 20 años para poder hacerlo usucapión del 50% que le falta. Flavia Barraza dice, buenas tardes, escribano, la consulta es la siguiente. ¿Usted aconseja hacer cesión de derechos posesorios? Ya que con la posesión no estoy haciendo entrega a la cosa, solo la posesión. ¿Cómo estás, Flavia? Mirá, yo te diría, esto ahora lo volvemos a evacuar cuando veamos sesión de derechos posesorios, pero en realidad la sesión de derechos posesorios, les anticipo, es un contrato que es como el último recurso. Es lo que, cuando el poseedor no tiene titulación de ninguna manera sobre la cosa, o una titulación muy insuficiente, de ahí se recurre a la sesión de derechos posesorios. O sea que no es un contrato ideal, por así decirlo, para plantearlo a priori, sino que es lo único que puede transferirle el vendedor para que el adquirente, el vendedor, el cedente, para que el cesionario pueda hacer empleo útil de los años que ya tiene de posesión, para que sume o una su posesión con la del transmitente. Así que después, si querés, lo volvemos a ver bien con la filmina de sesión. Nicolás, te recuerdo el tema de donación manual que dijiste que te hagamos acordar. Pero después cuando veamos la parte, Viviana, de limitación a los pagos en efectivo, por favor. Perfecto. Otra pregunta. Buenas noches, escribano. Inmobiliaria Cortiñas dice, buenas noches, escribano, un inmueble en nombre de un cónyuge, pero es bien ganancial, pero el otro cónyuge fallece. ¿Cómo instrumenta la venta? ¿Qué tal? Si fuera cualquier caso que fuera ganancial, no importa la titularidad de quien esté, de un cónyuge o del otro, y si uno de ellos fallece, la venta se puede hacer por parte de los herederos, si por ejemplo hay hijos, y el cónyuge supérstite. Entonces, el cónyuge supérstite recibe el 50%, se actualiza su vocación a los bienes gananciales del 50% al momento de la muerte. Y el otro 50% va, por ejemplo, el caso más frecuente, a los descendientes, a los hijos, y entonces se puede hacer la venta por los herederos y luego la escrituración por tracto abreviado. Se inscribe la DH por vía notarial, la declaratoria de herederos. Muy bien. Bueno, no hay más preguntas. Le recordamos a los escribanos que vayan haciendo las preguntas en el espacio que Nicolás va cediendo, que sean respecto a los temas que él va dando. Bueno, aquí tenemos un caso... perdón. Hay otra. Buenas tardes, escribano. Si adquiere una posesión por compra-venta, ¿puedo tramitar para iniciar mensura? Sí, si uno tiene un boleto de compraventa, puede optar por iniciar un juicio de usucapión, pero a lo mejor le va a resultar más fácil iniciar el juicio de escrituración. El poseedor por boleto, a lo mejor pasado 20 años de posesión, puede optar por hacerlo de usucapión y en ese caso inicia si es lo que vos te referís, un plano que pretenden prescribir, se puede hacer, sí. Bueno, ¿podemos avanzar con los temas? Muchas gracias, Viviana. Bueno, este es un caso también bastante problemático para los escribanos, que se da cuando hay un inmueble ocupado. ¿Qué pasa cuando se puede contratar sobre el inmueble ocupado? Estoy hablando de un inmueble donde tiene un poseedor contradictor. Está escindida la posesión, por vías de hecho, de lo que es la titularidad del inmueble. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, por ejemplo, hubo un intruso. Si el intruso tiene 20 años de posesión pública, pacífica, ininterrumpida, es decir, posesión no viciosa, 20 años, porque todo el tiempo que se mantiene la violencia o las vías, digamos, viciosas por las cuales entró en posesión, no es tiempo útil para usucapión. Entonces, desde el momento que le pone las armas o se vuelve pública lo que era digamos, clandestino, bueno, eso ahí empieza a correr el tiempo de la usucapión. Y a los 20 años va a poder adquirir el dominio, sustanciándolo contra el titular anterior. Entonces, en el transcurso de esos 20 años, hay un campo fértil para la contratación, por ejemplo, y si las partes lo reconocen,
el comprador de un inmueble que está ocupado por un tercero no puede reclamar el incumplimiento por entrega al vendedor. Estoy hablando del caso donde el vendedor dice, bueno, me quiero sacar este inmueble de encima, lo pongo a la venta aunque haya un intruso, pero no me quiero ocupar yo del tema del desalojo y de la reivindicación, quiero que lo haga, que se ocupe el comprador. Por eso va a tener un valor significativamente más bajo de mercado. Y aquí viene a nuestro auxilio un plenario sumamente interesante del año 1958, que es el plenario Arcadini, donde se planteó un caso similar y resulta que un comprador por escritura pública quiso entrar al inmueble y el inmueble estaba ocupado por una persona que no se iba a ir de ninguna manera. Entonces, pretendió iniciar por sí mismo la acción reivindicatoria. ¿Y qué decidió la Cámara en pleno de la Cámara Civil de Cava? Que el comprador, el fallo es maravilloso, les recomiendo absolutamente la lectura con las 3 teorías que se barajaban al respecto, porque una de las teorías era la acción subrogatoria. El comprador podía iniciar la reivindicación subrogándose los derechos del vendedor, que es el titular dominial, porque el derecho real nace del dominio, y el comprador por escritura, si bien tiene título suficiente, no tiene modo suficiente, ergo, artículo 1892, nunca adquirió el derecho real. Entonces, ¿puede el comprador sin tradición, que nunca adquirió todavía el derecho real, iniciar la acción reivindicatoria que nace del dominio sobre las cosas cuando todavía no lo tiene? Bueno, y la Cámara dijo que sí. Y lo dijo no solo por acción, no por acción subrogatoria, sino por derecho propio, porque se entiende, y así lo dijo la jurisprudencia, que cuando el vendedor transmite por escritura, lo hizo cum omni sua causa, con todos los derechos o las de derecho que tiene sobre el inmueble. Entonces, también entre esas cosas que transfirió estaba implícitamente la acción reivindicatoria como una acción separable del derecho real. La acción y el derecho real son separables, increíblemente, para la jurisprudencia, y entonces el comprador puede iniciar la acción reivindicatoria por una cesión implícita. Ahora, hablándolo entre escribanos, es conveniente documentar la cesión explícita. Cuando ponemos transfiere todos los derechos inherentes al dominio, bueno, agregar transfiere todos los derechos y acciones inherentes al dominio, porque así también en esa formulación tan genérica estamos incluyendo todas las acciones reales. Y aquí también es muy importante en una escritura donde haya un inmueble ocupado, es muy conveniente que el vendedor manifieste hace cuánto tiempo que está desposeído. Porque como les anticipé al principio, un poseedor con 20 años puede oponer frente a la acción reivindicatoria del caso del plenario Arcadini, el comprador demanda al ocupante, pero si el ocupante tiene más de 20 años, puede simplemente poner la excepción de su capión, probando las 2 décadas de posesión, y ahí se detiene la acción reivindicatoria, porque también se detuvo el dominio. También se había extinguido el dominio. El dominio es perpetuo, salvo que se permita que una persona posea la cosa por 20 años y la adquiera por usucapión. Bueno, acá hay un modelo de lo que podría ser una cláusula relativa al tercer poseedor contradictor, un inmueble ocupado. Dice, manifiesta que el inmueble se encuentra ocupado por un tercer poseedor contradictor que impide efectuar la tradición al adquirente. En la práctica, este tipo de escrituras no se detiene por un problema, digamos, jurídico o de instrumentación. Se detiene en las jurisdicciones donde hay estado parcelario, por relevamiento de hecho, el tercer ocupante contradictor le impide ingresar al inmueble al agrimensor. Entonces no se puede confeccionar el relevamiento parcelario. Eso sucede, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. Pero en las jurisdicciones donde no hay relevamiento cadastral, que todavía no se reglamentó en la Ley Nacional de Catastro, bueno, ahí estaría más allanado el camino para esta situación. Por dicho motivo, el vendedor cede al comprador la acción reivindicatoria, o sea, se hace la cesión explícita de la acción individualmente considerada para recuperar la posesión del inmueble vendido, y el comprador acepta la cesión. El comprador renuncia a reclamar el incumplimiento de la entrega de la cosa al vendedor, salvo que éste recuperase el inmueble por cualquier causa, circunstancia en la cual quedará obligado a efectuar la tradición del adquirente. No podemos exonerarlo al vendedor de entregar la cosa por cualquier causa, porque miren si justo la recupera espontáneamente, y bueno, en ese caso, como dice la cláusula sugerida, ahí estaría obligado a dársela al comprador. Pero fuera de eso, el texto es idéntico a cualquier otra escritura, fuera de estas consideraciones, ¿no? Y el registro de la propiedad, ya les digo, inscribe la escritura por el hecho de que el registro no califica el hecho de la posesión ni de la tradición. Entonces, esto es muy importante porque, aunque la escritura no se diga nada acerca de la tradición, el título se inscribe igual. Y en este caso se está diciendo que no se va a hacer la tradición, y aún así el título se debe inscribir en el registro. Pasa perfectamente la calificación registral. Muy bien.
Bueno, aquí tengo algunas palabras para decirles de lo que es la posición contractual y la cesión. Estamos en los artículos 1636 a 1640 del Código Civil y Comercial, y tiene la particularidad, el nuevo código, de que le ha dedicado el capítulo 27 del título cuarto de los contratos en particular a la cesión de la posición contractual, que anteriormente en el Código de Vélez era una elaboración doctrinaria fundamentalmente. Y también hay un cambio de paradigma en el caso de la cesión, porque la cesión requiere consentimiento de la contraparte si existen prestaciones pendientes. Esto lo dice el 1636. En los contratos con prestaciones pendientes, cualquiera de las partes puede transmitir un tercero a la posición contractual si las demás partes lo consienten antes, simultáneamente o después de la cesión. Prestaciones pendientes nos referimos específicamente al pago del saldo de precio, y el código ha receptado aquí la jurisprudencia, donde, por ejemplo, le tocó intervenir en casos donde el vendedor prohibía la cesión del inmueble, pero el comprador había pagado todo, entonces lo demandaba para que lo permitiera. Y bueno, la jurisprudencia dijo, si el vendedor ya había percibido todo el precio, le resulta fungible la persona del comprador, o sea, le da lo mismo a nombre de quien se escriture, porque él ya había quedado desinteresado, solo le restaba. Entonces, esta jurisprudencia dominante bajo el código anterior quedó también plasmada en la redacción inicial del 1636. El consentimiento puede ser previo, como vimos en el artículo, por ejemplo en el mismo boleto, y en ese caso debe notificarse la cesión al vendedor. También puede ser simultáneo con la cesión. Si el consentimiento es previo, es muy similar al régimen del anterior del código, donde se permitía libremente la cesión. Y la responsabilidad del cedente es una novedad, porque no hay en principio responsabilidad del cedente, es decir, el primer comprador, si está permitido en el boleto de la cesión, le puede ceder a un tercero, y ese tercero es el único que va a responder frente al vendedor. Así que fíjense, estoy hablando hasta del saldo de precio. A lo mejor el cesionario es insolvente y el vendedor no cobra nunca más saldo de precio, en la faz práctica. Entonces, es muy importante que si uno va a permitir la cesión, que también pacte la responsabilidad del cedente. Entonces, esta es como un pequeño cuadro, como un checklist de lo que habría que ver en el boleto. O sea, ¿se puede ceder? ¿Sí o no? ¿Responde el cedente? ¿Sí o no? Y estas son todas las juego de probabilidades, de posibilidades. Si nada se dice, no se puede ceder si existen prestaciones pendientes, rige supletoriamente el artículo 1636. Si se permite la cesión, el comprador puede ceder y queda liberado. Es decir, esta es la cláusula que hay que evitar en los boletos, que simplemente que pueda ceder indiscriminadamente. En cambio, una solución que se asimila al régimen anterior de Vélez es si se permite la cesión con responsabilidad. Es decir, el comprador no queda liberado, el comprador cedente, sino que el vendedor debe notificarle el incumplimiento dentro de los 30 días ocurridos para que siga siendo su deudor. Es decir, el comprador le debe $30.000 por saldo de precio al vendedor, y está permitida la cesión con responsabilidad. Se va pagando en cuotas. El comprador cedente le transfiere al cesionario. El cesionario en la tercera cuota le deja de pagar. Bueno, dentro de los 30 días de ocurrido, el vendedor le tiene que notificar al cedente que el incumplimiento para que el cedente también responda por esas cuotas. Es una manera parecida al código anterior de que el acreedor tenga dos deudores, ¿sí? El que cedió y el cesionario. De esa manera haya más probabilidades de comprar, porque generalmente el vendedor tiene en mira la solvencia económica del comprador, con lo cual, si uno hace una cláusula tan inocente como se permite la cesión a secas, puede llegar a quedar desbaratada la expectativa legítima que tenía el vendedor en cuanto al cobro de su acreencia. Muy bien. Vamos entonces con poder especial y irrevocable y después abrimos alguna tanda de preguntas. Bueno, el poder especial y irrevocable viene muchas veces acompañado de un boleto de compraventa. Es un buen complemento del boleto, especialmente cuando se va a demorar o dilatar en el tiempo la escrituración. Está previsto en el artículo 380, inciso B y C del código, en la parte de representación, y en la parte de mandato en el artículo 1330. La formulación así dispersa y en distintos incisos fue criticada por nuestra doctrina. Hace poquito se publicó un artículo del escribano Echegaray al respecto, muy interesante. Pero la formulación en términos generales es bastante similar a la del código anterior. Tiene que haber un plazo determinado, un negocio concluido y un interés legítimo de las partes contratantes o de un tercero. Y se provoca, el efecto es la irrevocabilidad, salvo justa causa, y un efecto post-mortem del poder. Se puede redactar de dos maneras, porque el problema acá interpretativo nos encontramos cuando
el plazo se termina, es decir, te damos un poder especial irrevocable para escriturar de acá a 2 años, y se cumplieron los 2 años. ¿Qué ocurre? Bueno, una buena forma de redactarlo es que luego del plazo, que el vencimiento del plazo sirva como un poder común, con lo cual va a poder tener una ultraactividad, o redactarlo un poco más sofisticadamente, que la irrevocabilidad se refiera solamente al plazo, que luego el plazo es para la irrevocabilidad, después sigue como un plazo común, ¿no? Como un poder común. Esta segunda formulación es un poquito más difícil de interpretar, yo creo que es más sencilla al intérprete en pos del lenguaje claro, el tema de que luego del plazo sirva como un poder común. Aunque no se diga nada, el apoderado irrevocable puede escriturar a favor del sucesor universal o singular del adquirente. Por ejemplo, se murió el comprador y el apoderado es un tercero, bueno, el tercero puede escriturar a favor de los herederos. Por supuesto, declarando el boleto en la sucesión, porque en esos supuestos hay como una especie de tracto extrarregistral. O sea, el juez tiene que declararse en la sucesión, pagar todos los impuestos, tasas que correspondan, y el juez autoriza a los herederos a escriturar a nombre del primitivo comprador, que es el causante. O sucesor singular, es decir, si hubo una cesión intermedia, el apoderado también le puede escriturar al cedente, al cesionario, digo, aunque no se haya dicho nada. Y también al comitente, si hubo compra en comisión. Esto es muy importante, aunque no se haya dicho nada, lo que sí tiene que estar previsto la compra en comisión en el boleto de compraventa. Bueno, el comprador puede ser el apoderado, y en ese caso nos encontramos con un autocontrato que puede ser implícito, porque si yo le doy facultades al mismo comprador por el poder especial irrevocable, evidentemente hay un autocontrato implícito ahí. En esos casos, generalmente si va a ceder el boleto, va a ir acompañado de una sustitución de poder a favor de una tercera persona, ¿no? Que puede ser el nuevo cesionario. Y ahora, una pregunta que habíamos estado hablando con Mariela, cuando articulamos el tema de la charla, es si el saldo de precio puede estar impago. Bueno, y acá es la gran diferencia entre lo que la doctrina dice negocio concluido, no negocio terminado completamente. En las primeras consultas del Colegio de Escribanos de hace mucho tiempo, de Provincia de Buenos Aires, siempre se hablaba o se daba por sentado que el precio tenía que estar completamente pagado en el boleto para que se pudiera otorgar un poder especial irrevocable. Y hoy en día la formulación científica del tema ha girado hacia otras latitudes y se entiende que el precio no tiene por qué estar pagado y la posesión podría no estar entregada tampoco. O sea, basta que el negocio concluido es un boleto de compraventa celebrado, no cumplido en todas sus instancias. Con lo cual, podría ser que esté diferida la entrega de la posesión, podría ser que haya un tercer contradictor, como vimos, podría ser que el precio no esté impago. Lo que ocurre, por algo le daban como implícito las primeras consultas, el tema del pago del precio pagado, porque nos encontramos con un problema de cómo acreditamos el pago del precio, especialmente cuando el apoderado es el comprador. Pues si le tenemos que dar facultades de dar recibo, entonces ¿cómo asegurarnos de que el comprador no va a abusar del poder y va a darse recibo aun cuando no está pagado en la realidad? Bueno, acá hay un tema de que se puede bancarizar, por ejemplo, los pagos, sería muy conveniente para la trazabilidad y la demostración, pero el problema es que por más que el comprador lo abone en la cuenta, por ejemplo, mediante una transferencia, el comprador no tiene forma de verificar que la transferencia se quedó hecha al vendedor. Es decir, no puede, y apoderarlo para que vaya a ver la cuenta bancaria es un poco violatorio del derecho de intimidad, ¿no? Del vendedor. Entonces, tendría que haber, alguna vez se tenía que formular, yo creo que sería bueno esto ir estudiándolo, que los bancos, las entidades financieras puedan dar una certificación de la transferencia a instancia del comprador. Es decir, que no sea una odisea en la práctica. En realidad lo pueden dar, pero no es algo muy factible, o por lo menos no está previsto, hasta donde yo conozco, en una comunicación del Banco Central. Entonces eso sería muy útil, porque así el comprador sí podría certificar bancariamente que se le hizo la transferencia, y ahí sí, en base a eso, darse el recibo por el precio pagado. Bueno, y por supuesto, como dice Natalio Echegaray, el poder especial irrevocable no es una solución mágica, y de hecho, durante el plazo de vigencia puede ocurrir que se trabe alguna medida cautelar al vendedor, porque todavía está en el patrimonio del vendedor. Entonces, siempre conviene dilatar lo menos posible la celebración del boleto y la escrituración, para que justamente con la escritura como título suficiente más la tradición salga el inmueble del patrimonio del vendedor. En el interín, si llega a haber una inhibición o un embargo, habrá que tramitar el levantamiento del solo efecto de escriturar en base al boleto y a la oponibilidad
de la publicidad posesoria en base a los artículos 1170, 1171 del Código Civil y Comercial. Porque estos artículos que les cito son justamente en la última sección del contrato de compraventa, de contratos en particular, que habla de la oponibilidad del boleto de compraventa. Es la única parte donde fundamentalmente habla del boleto y nos da los requisitos que tienen que darse simultáneamente en 1170 para que el boleto sea oponible a otro acreedor del vendedor. Así que bueno, es algo interesante explicarle a los requirientes las limitaciones prácticas que tiene el poder especial irrevocable. Bueno, Viviana, si te parece bien, abrimos a las preguntas de estas unidades temáticas. Bueno. Carlos María Rojas Malgor dice, buenas noches, escribano, ¿cómo se puede probar la interversión de la posesión de un locatario que quiere principiar a poseer a nombre propio? ¿El mero hecho del vencimiento del contrato de locación es suficiente? ¿Cómo te va, Carlos? Pero qué pregunta interesante, qué bueno lo que estás preguntando, porque esto es un tema muy recurrente en la práctica, y yo te anticipo diciéndote que el mero vencimiento del contrato de locación y la no restitución no es un hecho significativo a los efectos de la interversión del título, porque el artículo 1218 del Código, referido a la extinción del contrato de locación, dice si el locatario continúa en la tenencia vencido el plazo, no hay tácita reconducción, sino la continuación de la locación en los mismos términos, hasta que cualquiera de las partes dé por concluido el contrato mediante comunicación fehaciente. Aunque se vayan pagando, y es como que el contrato continúa patinando luego del vencimiento como una ultraactividad que cualquiera de las partes le puede dar por finalizado por comunicación fehaciente. Entonces, pero respecto a la pregunta, ¿cómo se prueba? Y acá es justamente la interversión de título, tiene que ver con la realización de actos materiales que excluyan la posesión del poseedor anterior, del dueño, y que produzcan ese efecto. Entonces, esto se da en los contratos de locación cuando, por ejemplo, el inquilino cambia la llave y no le permite el acceso a la inspección del inmueble al locador, cuando están prohibidas las mejoras en el contrato de locación y el inquilino construye un piso más o cambia el tipo de superficie, cuando el contrato de locación tiene determinado una cierta finalidad, por ejemplo, habitacional, y exclusivamente habitacional, y el inquilino altera unilateralmente el destino, por ejemplo, lo hace un comercio, todo, y bueno, el hecho de dejar de pagar dejar de pagar el alquiler, bueno, todo eso hace que, todo eso son hechos exteriores, hechos materiales, pero provocan el efecto de desposeerlo si el locador no hace nada. Por ejemplo, si no inicia inmediatamente el desalojo cuando ve el cambio de destino, cuando ve la realización de mejoras que cambian la sustancia del objeto, de la cosa, cuando ve que cambia la llave en el fin de inspección y fundamentalmente cuando le dejó de pagar dos mensualidades. Así que tiene que haber una inacción del locador más esta serie de actos materiales, como por ejemplo los que les había dicho. Muy bien. Bueno, también preguntan, hola escribano, buenas tardes. ¿Existe un boleto de compraventa de hace más de 20 años? El precio fue pagado en su totalidad. El comprador falleció, pero en todos estos 20 años tuvo la posesión ininterrumpida del inmueble que al fallecer pasó a los herederos. Ahora la vendedora desconoce la venta. ¿Es mejor hacer juicio de escrituración o prescripción adquisitiva? Bueno, muy interesante, Karen. Aquí ocurre lo siguiente. La vendedora desconoce la venta. Yo entiendo que lo que a lo mejor quiere decir es o que dice que ella no lo firmó, con lo cual habría que demostrarlo, o a lo mejor intenta plantear la prescripción de la acción de escrituración. Bueno, en este caso tiene dicho la jurisprudencia, lo decía ya desde los primeros autores, Augusto Morelo, ¿no? El gran libro El boleto de compraventa, que la posesión del inmueble por parte del comprador por boleto oficia de una interrupción permanente del plazo de caducidad, de prescripción. Interrumpe permanentemente la prescripción, la posesión del comprador. Entonces, una vez que el comprador está en posesión en base a un boleto, la acción de escrituración es imprescriptible mientras siga en posesión el comprador. Entonces, acá en el caso que vos decís, los 20 años ya estarían sobrados y podrían hacer tanto la escrituración como la prescripción adquisitiva. Ahí va a depender de una estrategia procesal y de la facilidad de la prueba o de la dificultad de escrituración
Así que lo va a decidir en base a lo que sea más eficaz procesalmente. A veces es más fácil probar los 20 años de posesión que hacer todas las sucesiones y declarar todos los inmuebles en las sucesiones de los vendedores. Depende de cuántos hayan fallecido. Muy bien. Sí, bien. Buenas noches, escribano. Una consulta. Si alguien que tenía la posesión sin escritura vende un inmueble solo con comprobante de compra-venta y muere el que tenía la posesión, los herederos no estaban de acuerdo con esa venta, ¿puede reclamar el inmueble? Claro, acá Norma, en este caso la venta por boleto fue una venta de cosa ajena. Fue un boleto de compraventa sobre cosa ajena. Y en ese caso, si el vendedor se compromete a adquirir la cosa para transferirse al vendedor, al comprador, quiero decir, y siendo así que no tuvo legitimación para celebrarlo, en realidad el boleto es nulo. Es decir, que el comprador no le falta un eslabonamiento para poder comprometer a los que eran los continuadores del vendedor, ¿no? Los herederos, con lo cual ese boleto de compraventa es inoponible a los herederos, ¿sí? Perdón, bueno, igual vos no estás planteando que murió el titular, es inoponible al titular. A lo sumo no va a poder pretender la escrituración, lo que eventualmente podrían intentar sería una usucapión si logran llegar a los 20 años entre el que les cedió y ellos, porque el boleto de compraventa sobre cosa ajena también sirve como vínculo jurídico para unir las posesiones, como vamos a ver ahora en la sección de derechos posesorios, en los términos del artículo 1901. Muy bien. Ah, qué bueno, Consulta. Gaby. Sí, Viviana, acá Gabriela Sánchez acota. Buenas noches, yo tuve un caso en el que el banco hipotecario entregó al comprador un certificado de transferencia. Perfecto. Así debería ser en todos los casos. Lo que ocurre es que muchas veces, según la entidad, según la sucursal, puede llegar a ser una odisea para el comprador. Así que bueno, celebro que en algunas entidades sea fácil la obtención. Mariela dice, consulta, sesión de posición contractual gratuita, ¿se puede hacer por instrumento privado? Acá es muy interesante, Mariela, la pregunta. Sí, se puede hacer por instrumento privado porque no conlleva una donación de inmuebles, sino de un derecho personal, eventualmente el derecho a escriturar, suponete. La adhesión de la posición de la acusación de un boleto de compraventa, por ejemplo, puede ser gratuita por instrumento privado. Ahora, si el boleto o una primera sesión de boleto se hizo por escritura pública, ojo, porque ahí el derecho proviene de una escritura pública, entonces la futura sesión también se va a tener que hacer por esa calidad instrumental. Pero siendo en la mayoría de los casos que los boletos se hacen por instrumento privado, la adhesión gratuita también se puede hacer por instrumento privado. Dice Inés Trove, escribano, celebrado el boleto, pagado el total del precio del vendedor, otorga poder irrevocable post-mortem a favor del propio comprador, pero al momento de escriturar está inhibido el vendedor. Artículo 1170. Perfecto, ahí es un caso donde se da el instituto del levantamiento de la medida cautelar al solo efecto de escriturar. Se plantea en el juicio, en los términos de 1170, como vos citás, exacto, y el juez ordena el levantamiento o se levanta por oficio judicial en el registro o por tracto de abreviado en las jurisdicciones donde permiten el levantamiento notarial de las medidas cautelares, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires. Silvia Ruggero dice, en la subasta de inmuebles ocupados, ¿corre la misma suerte que la venta de un inmueble ocupado? Ah, entiendo. Ya, claro. Lo que pasa es que se va a subastar el inmueble ocupado y supongo que vos me estás planteando que no hubo un lanzamiento ahí, simplemente hubo un mandamiento de constatación de la posesión y resulta que había un ocupante. Bueno, ahí también el que adquiere en subasta va a tener por derecho propio poder ejercer la acción reivindicatoria. O sea que se subasta la titularidad, pero el problema es que no se va a poder, en principio, el mandamiento de posesión no va a ser contra la persona que es el ejecutado, va a ser contra un tercero. Y entonces ahí es que probablemente sería lo más económicamente viable desde el punto de vista procesal es que se resuelva también la ocupación, el problema de la ocupación. El tema es que hay que ver si el que está ocupando el inmueble no es un poseedor por boleto. Entonces nos encontramos con una problemática de oponibilidad entre dos adquirentes. Así que bueno, eso hay que ver muy bien en base a qué ocupa. Si es un ocupante ilegítimo, bueno, a lo mejor se resuelve y no es poseedor, o capaz que sí, pero bueno, se puede resolver también
eventualmente con una reivindicación en los términos del primer mercadillo. Muchas gracias, Mariela. Buenas Sí, noches. Juan Autino dice, buenas noches. En la venta de nuda propiedad, pero a un tercero, no al usufructuario, ¿cómo sería una buena técnica de redacción respecto de la tradición y posesión? ¿Cómo te va, Juan? Qué buena pregunta. Miren, aquí en principio lo que se hace es la venta de la nueva propiedad, como vos decís, registralmente el comprador va a tener que reconocer el usufructo para que se le inscriba a la escritura, que tiene generalmente un código de reconocimiento de usufructo. En cuanto a lo que es la tradición y la posesión, la venta va a ser sin actos materiales. Y aquí hay posturas que entienden que el nudo propietario es poseedor y que el usufructuario también es poseedor en distintos niveles. Entonces, en ese caso, se asemejaría mucho al tema de lo que sería una traditio brevi manu, porque en realidad se va a adquirir solo con el título. Es decir, que, en este caso, al usufructuario no surge explícitamente la ley el tema de la notificación, pero aplicando analógicamente las normas también se le notifica. Él igual se va a enterar también por la inscripción del título de nuda propiedad en el registro. Así que sí, yo lo redactaría muy similarmente a lo que sería una traditio brevi manu. Buenas noches. El vendedor hizo boleto y poder irrevocable al comprador. ¿El comprador puede ceder su boleto? Vendedor hizo boleto y poder irrevocable al comprador. El comprador sí, puede ceder su boleto y puede estar acompañado también de la sustitución del poder a favor del tercero, o se puede quedar él con siendo apoderado y además le escritura al cesionario. El comprador originario le escritura como apoderado del vendedor al cesionario. Bueno, ¿podemos seguir con el temario? Muy bien. Muchas gracias. Bueno. Bueno, tenemos aquí para hablar ahora de la cesión de derechos posesorios, que hemos ido anticipando unas cuestiones porque los contratos se vinculan. Muchas veces otros contratos tienen implícitamente la cesión de derechos posesorios, por ejemplo, una cesión de boleto de compraventa, una venta de cosa ajena, distintas cuestiones, distintos contratos que pueden llegar a tener también por efecto la unión de posesiones. Y aquí me gustaría detenerme brevemente en lo que es la denominación, porque la cesión de derechos posesorios, si bien tiene esa tipicidad social que lo bautizó de esta manera, en rigor de verdad, cuando nos ponemos a estudiar el contenido y el objeto del contrato, y de hecho la naturaleza fáctica de la posesión, entendemos que es una denominación impropia, porque en realidad la posesión no se puede ceder. Hay una posesión que empieza y una posesión que termina, vinculadas por la tradición en base a este contrato, pero lo que se puede ceder son derechos, o sea, bienes inmateriales, pero no una cosa, un hecho de la realidad. Por eso se entiende que siempre en la sucesión individual, ¿no?, de lo que es una cesión o un contrato, hay una posesión separada de la otra que puede unirse si se dan los requisitos del 1901, que es la unión de posesiones. O sea que para lo que sirve el contrato es para unir las posesiones y que una tenga el tiempo útil de la otra. O sea, el poseedor actual le pueda sumar a sus años de posesión las del antecesor. Y por eso en realidad tampoco corresponde hablar de cesionario y cedente, y el nombre más técnico que podría recibir el contrato sería contrato de entrega de posesión, ¿sí?, o contrato de tradición, contrato que obliga a entregar la posesión. Puede ser gratuito o puede ser oneroso. Y en el caso de que sea gratuito tampoco es necesario hacerlo por escritura pública, bastaría también el instrumento privado. Porque no hay una exigencia de forma, salvo cuando el derecho se torna litigioso, en cuyo caso se da a partir de la acción de reivindicación. Si el inmueble, o por ejemplo, fundamentalmente cuando el poseedor inició la acción de usucapión, ese es el caso más frecuente. Entonces, si vamos a instrumentarlo por documento privado, es muy importante hacerle decir al vendedor que no ha iniciado juicio de usucapión respecto del inmueble. Otra cláusula interesante sería también poner que el vendedor se ofrece a colaborar en materia probatoria, porque si bien ser testigo, por ejemplo, es una carga pública, según los códigos de procedimiento, aquí el deber de colaborar se le puede
se le puede incorporar también una cláusula penal, ¿sí? O una sanción por no luego efectuarlo. Porque muchas veces está en mejor situación de probanza el cedente, que estuvo muchísimos años, que el cesionario. Así que si bien son accesorios de la sesión de derechos posesorios toda la prueba documental que pueda ofrecerle para un futuro juicio de usucapión, a veces también puede facilitar el acceso a otra prueba que no sea tan evidente. Bueno, ¿qué actos previos hay que tener en cuenta para la sesión de derechos posesorios? En primer lugar, es muy conveniente pedir un informe de dominio y un informe de inhibiciones. A ver, ¿para qué cada uno? El informe de dominio para ver en qué estado se encuentra el inmueble, para ver si no hay embargos, si no hay expropiaciones, si no hay una anotación de litis en un juicio de reivindicación, porque en la sesión de derechos posesorios hay como un alia íncito al contrato. Yo entiendo que no es un contrato aleatorio, pero hay un riesgo íncito del contrato, que es que mientras no hayan pasado los 20 años entre cedente y cesionario, está la espada de Damocles de que el dueño del inmueble le reivindique la cosa y pierda la posesión el cesionario. Entonces, un informe de dominio, que muchas veces también no tenemos acceso a la matrícula, entonces hay que hacer una pequeña investigación, o a través del índice de titulares, o generalmente a través de catastro. Se piden los antecedentes catastrales, y el catastro nos indica cuál es la matrícula del inmueble en base a la nomenclatura catastral. Para acceder a la nomenclatura es conveniente tener distintos impuestos donde figura la nomenclatura para cerciorarnos de que estamos pidiendo la nomenclatura correcta, tener acceso a la plancheta municipal del plano de origen, donde está todo el loteo originario, y ubicar el inmueble junto con las dos partes que van a documentar. Puede ser que exista un plano de usucapión previo, a lo mejor se hizo y a la espera de iniciarlo y nunca se inició. En ese caso podemos describir la cosa perfectamente en base a dicho plano, y ese plano, según la jurisdicción en que se trate, puede o no servir al cesionario. Es decir, en algunas jurisdicciones se le va a exigir al cesionario que haga un nuevo plano de usucapión, y en otras no va a importar mucho el nombre de quien esté, y se puede utilizar igual, como por ejemplo en la provincia de Buenos Aires. Y algunas palabras más sobre el asentimiento conyugal, ya que está también relativo a los boletos. El asentimiento conyugal no es en principio exigible para la cesión de derechos posesorios, pero los artículos referidos a la vivienda familiar, por ejemplo el 456 del Código, tienen una extensión tan grande en relación con el asentimiento de los supuestos de hecho, que yo entiendo que si se trata de la vivienda familiar, aunque se cedan los derechos posesorios, es necesario el asentimiento conyugal. Esto es una opinión personal, pero fíjense que dice: ninguno de los cónyuges puede, sin el asentimiento del otro, disponer de los derechos sobre la vivienda familiar, ni los muebles, ni transportarlo fuera de ella. Habla de derechos sobre la vivienda familiar, y por extensión, y en virtud del espíritu de la ley, en este caso del artículo 456, entiendo que sería muy riesgoso no pedir el asentimiento conyugal para la cesión de derechos posesorios. Muy bien. Bueno, aquí tenemos una miscelánea de consultas que, si les parece bien, voy a hablar un poquito de estos temas y luego abrimos también a las últimas preguntas de la charla. Estos son algunos temas que hemos también hablado con Mariela y con Viviana previo a la charla, que son temas recurrentes, consultas recurrentes. Por ejemplo, hablando de boleto, ¿qué diferencia hay entre seña y reserva? Bueno, estas son dos palabras que generalmente se usan como intercambiables, o se usa una en lugar de la otra. Hay que partir de la base de que la seña siempre es una cláusula de un boleto de compraventa o de un contrato de compraventa. Es decir, que no hay seña fuera de un contrato bilateral, de un acto jurídico bilateral y patrimonial. No hay seña fuera de un contrato, es decir, requiere dos partes. La seña es lo que se da una persona a otra, o el monto, o un objeto, o una cosa, que se da a la otra para asegurar el cumplimiento del contrato, como un principio de ejecución del contrato. Que de hecho, la seña, actualmente la señal o arras en el código nuevo, tiene carácter confirmatorio, ¿sí? Es decir, que ya la entrega de la seña va a cuenta de precios, salvo que expresamente se pacte que es una seña penitencial, con lo cual permitiría el arrepentimiento, y donde se da el fenómeno de la duplicación de las señas. Si se arrepiente el que la entregó, la pierde. Si se arrepiente del contrato del que la recibió, va a tener que devolver el doble. Esto siempre sujeto a la autonomía de la voluntad. Por eso se puede entregar un anillo, una piedra preciosa, un celular,
cualquier cosa se puede entregar como seña, no necesariamente dinero. Pero bueno, yendo a la comparación con la reserva tiene otra naturaleza. Ya estamos fuera del campo contractual. La reserva de compra, por ejemplo, que se le deja habitualmente a una inmobiliaria o directamente al vendedor, es una oferta de contrato, es una oferta de compra. Y ese sería el nombre técnico que habría que darle más que reserva, o aunque le digamos así, es fundamentalmente una reserva de compra. Que cuando al referéndum de que acepte el vendedor, y cuando la acepta el vendedor, ahí ya empezamos en un terreno muy difícil de distinguirlo con el boleto de compra-venta. O sea, acá, digamos, ¿cómo es la operatoria? El comprador va a la inmobiliaria, deja un cierto monto como reserva con todas las condiciones de la operación. El vendedor puede aceptarlo o no. Si la acepta, muchas veces está todo subordinado a que los certificados registrales salgan bien para poder celebrar el boleto de compra-venta. Entonces, es como un preboleto. Pero hay muchísima jurisprudencia donde asimila a la reserva aceptada al boleto de compra-venta y que le dota al adquirente o al ofertante inicial de una pretensión de escrituración directa. Entonces, no hay que soslayar la reserva, es más, hay que tener mucho cuidado en la redacción porque tiene todo lo que va a tener después el íter de escrituración. O sea, tiene el germen y todas las instrucciones de cómo va a ser el proceso ulterior. Lo que no se puso en la reserva, en realidad no se va a poder poner en el boleto, van a regir todas las normas supletorias y lo mismo cuando se llega al momento de la escrituración. Es decir, que hay que prestar especial cuidado en la redacción de la reserva. Porque fíjense que cuando es aceptada, muchas veces ya directamente da pretensión de escrituración, aunque se diga que después se hace el boleto de compra-venta. Es muy interesante la reserva aceptada, a veces ir directo a la escrituración, en lugar de pasar por un boleto, entonces someterla no solo a que los certificados registrales salgan bien, sino también a que el estudio de títulos salga bien, porque es el otro antecedente fundamental para poder adquirir un dominio y un título perfecto. Bueno, ¿qué pasa si hay un vendedor inhibido en el boleto de compra-venta? Bueno, esto puede ser por inadvertencia o puede ser adrede. Bueno, por inadvertencia, si no se pidieron certificados al momento del boleto, que es fundamental, pedirlos para ver con qué nos vamos a encontrar. Pero bueno, si el vendedor está inhibido, supónganse, y se quiere articular un boleto de compraventa para que con el anticipo del dinero se satisfaga la deuda que tiene con su acreedor, eso es perfectamente posible. Es decir, que ustedes dicen, ¿cómo? ¿Estás diciendo que yo puedo firmar un boleto con el vendedor inhibido? Sí, siempre y cuando las partes lo consientan y estén de acuerdo en que se encamine el boleto a justamente enjugar la deuda del acreedor, satisfacerla para lograr llegar a la escritura perfectamente. ¿Por qué? Porque hay que distinguir lo que es la naturaleza jurídica de la inhibición general de bienes. Es una medida cautelar que impide que egresen bienes registrables por un acto de disposición del patrimonio del vendedor, pero no impide la celebración de un boleto de compraventa o un instrumento obligacional. Entonces, es muy interesante que esté presente el acreedor en el momento del boleto y que ya dé una carta de pago ahí para que el comprador se quede tranquilo de que el dinero no es que después el vendedor se fugó con el dinero y no fue a satisfacer la deuda. Entonces, esto es muy importante, preverlo, fundamentalmente la presencia en la reserva, prever la presencia del acreedor en el boleto. Y luego, eventualmente, se hace el levantamiento. Ahora, si hay otra medida cautelar en el boleto, por ejemplo, un embargo, es muy importante ahí sí ver qué naturaleza tiene ese embargo, porque a veces se inscribe irrestrictamente en el registro como un embargo a secas. Y bueno, el embargo tiene varias naturalezas, puede ser preventivo, ejecutivo o ejecutorio, cuando ya hay un auto de subasta o una sentencia de trance y remate. Bueno, en esos casos, cuando es ejecutorio, hay que tener cuidado porque el auto de subasta implica el desapoderamiento de los bienes del deudor. Entonces, en ese caso ya no tiene facultad de disposición específicamente sobre ese bien. Entonces, esto hay que tener cuidado, especialmente cuando del informe de dominio sale un embargo y también hay una inscripción de un segundo testimonio judicial. Bueno, ahí ya está muy próximo al auto de subasta, o ya capaz estuvo. Entonces, en esos casos hay que ir a ver el expediente, porque la contratación sobre bienes embargados o litigiosos es válida solamente hasta el momento del auto de subasta o el momento del desapoderamiento del deudor. Pero bueno, dichas estas aclaraciones, otra de las preguntas frecuentes es el tema de la certificación de firmas en los boletos de compraventa.
Bueno, esto es muy importante recalcar el valor de la intervención notarial y que lo dota de fecha cierta al boleto de compraventa y que sirve justamente para cumplir con uno de los requisitos del artículo 1170 a los efectos de la oponibilidad del boleto de compraventa. Es decir, la certificación de firma, es decir, si vamos a firmar un boleto y sabemos que va a transcurrir un tiempo entre el boleto y la escritura, lo más importante es volver a leer el 1170 del código y cumplir estrictamente todos los incisos de los que dice, porque haber pagado, por ejemplo, como mínimo el 25% del precio, tener fecha cierta y que tenga publicidad suficiente, es decir, registral o fundamentalmente posesoria. Entonces, si cumplimos todo eso, una medida cautelar trabada con posterioridad no nos va a ser oponible a nosotros como comprador poseedores por boleto. Y los medios de pago bancarizados, bueno, nos siguen rigiendo en nuestro país las leyes de limitación a los pagos en efectivo, 25.345, 25.413, de larga data, y que restringen los pagos en efectivo mayores a 1.000 pesos, excepto lo previsto en el decreto 22 de 2001, que es la bancarización del pago, la falta de bancarización cuando se da ante escribano en ocasión de una transferencia de un inmueble, por ejemplo, de una constitución de un derecho real. Bueno, en el caso del boleto, no hay una constitución de derecho real, ni siquiera si lo hacemos por escritura, pues no se transfiere por boleto al inmueble. Entonces ahí la ley nos manda a bancarizar el pago. ¿Qué pasa cuando tenemos un boleto donde no se bancarizó? Bueno, la ley dice que es inoponible el pago entre las partes y frente a terceros, pero ¿se puede escriturar igual con ese tipo de boleto? Y sí, es posible lograr la escrituración, a efectuarla de hecho, y en esos casos tenemos que distinguir cuál es el efecto del pago del precio o de la falta de pago frente a la transferencia de dominio. Bueno, la cuestión es que la gran pregunta es, ¿puede el vendedor que no recibió conforme a la ley iniciar la resolución por incumplimiento del contrato? ¿Y puede ejercerlo cuando ya se transfirió el dominio? Bueno, acá hay un montón de posiciones doctrinarias. Para la mayoría, una vez que se transfirió el dominio, ya no corresponde la resolución por incumplimiento respecto del pago del precio, pero para el sector minoritario que entiende que sí, no está de más, como buena técnica de redacción, en esos casos, si hubo un boleto con pago en efectivo, en el momento de la escritura, hacerle renunciar al vendedor a la acción resolutoria por incumplimiento. Que hoy en día está en varios artículos del código, no ya en uno solo como antes, pero con decir que renuncia a la acción resolutoria por incumplimiento es una buena medida porque no podría intentar resolver la transmisión dominial por falta de pago del precio. Cuando hay por poder, cuando el vendedor comparece un apoderado, para poder hacer esta renuncia requiere una facultad expresa. Tiene el poder, o sea que está bien, es importante preverlo en un poder general o en un poder especial para vender tal inmueble, la renuncia a la acción resolutoria por incumplimiento. Bueno, después la fianza en la locación y el comodato. Y hablando un poco de locación, si bien es muy frecuente pactar como garantía una fianza en la locación, a veces se da respecto del comodato, especialmente, lo hemos hablado con Mariela, cuando el comodato se usa, digamos, ilegítimamente como una forma de simular una locación. Bueno, se intenta poner una fianza en el comodato, y yo entiendo que en estos casos es viable la figura de la fianza, pero solamente para cubrir los aspectos resarcibles del contrato de comodato, que son muy pocos: la falta de restitución en tiempo y forma del inmueble y los daños que pudo haber causado el comodatario en el inmueble, pero nada más. Entonces, el principal objeto de la fianza, que es afianzar para asegurar o avalar el pago del precio de la locación, que son los alquileres, justamente eso no va a estar porque eso no queda a nivel ostensible del acto jurídico. Entonces, no es una práctica, es para nada recomendable. De hecho, con la simulación del comodato o con a veces el desdoblamiento de un mutuo y un contrato de locación, se rompe la unicidad de la causa en el contrato de locación y lleva a consecuencias no deseadas para el locador. O sea, lo que se quiso ganar se pierde con creces. Porque, por ejemplo, si se deja de pagar los pagarés extracontrato, el locador no puede desalojar al inquilino, que le cumple religiosamente con lo pactado en el universo del contrato de locación, y no con los pagarés extracontrato, que ya de hecho hoy por hoy lo dice la ley expresamente que está prohibido, y ya de antemano también era porque es una simulación ilícita, ¿no?
en varios sentidos, es también una defraudación tributaria. Y bueno, y después también había unas consultas recurrentes sobre el tema de la indexación en la locación. La ley 27.551 trajo un gran cambio tan radical que al año de vigencia nos hemos encontrado que fue bastante perjudicial para los sujetos que quería proteger, a saber, los inquilinos. Y tenemos un desdoble. Cuando el destino es habitacional o mixto, que se le aplican las normas habitacionales, la indexación es solamente por el índice IPC-RIPTE creado por la ley, que es un promedio que publica el Banco Central, es en el artículo 14 de la ley, 27.551, y solamente hay un ajuste interanual. Es decir, que los primeros 12 meses va a pagar lo mismo el inquilino y al mes 13 se va a actualizar según índice IPC-RIPTE calculado por el Banco Central. Se publica, hay que hacer una especie de regla de 3 simples y ahí se obtiene el resultado. Y bueno, respecto de otros destinos, puede utilizarse cualquier índice. Es más, puede también no indizarse un destino comercial y podría hacerse escalonado o un ajuste semestral. También se podría tomar, como hemos hablado con Mariela, el índice IPC-RIPTE para un contrato comercial, sin ningún problema. Y un tema final que habíamos hablado, que nos puse en la filmina, es el tema de las excepciones al plazo mínimo legal de la locación, que estas en general no han sido muy alteradas por la ley 27.551, pero es importante destacar que con el advenimiento de la nueva ley, muchas personas quisieron hacer una prórroga de los contratos anteriores, y en ese sentido hay que hacer dos observaciones. Las prórrogas son contratos que están sometidos a la nueva ley por la forma tan genérica de regular la intertemporalidad por la nueva ley, que la verdad que se aplican igualmente a todo tipo de contrato. Dice el artículo 23, serán aplicables a los contratos que se celebren a partir de su entrada en vigencia, con lo cual la prórroga también es un contrato, o la reconducción, así que también se le aplica a la nueva ley, aunque sea por un mes. Pero una norma a la cual se le puede echar mano con mucho provecho es la parte final del artículo 1198 y la parte final del artículo 1199. Esto, la verdad, son para recordar, porque el 1198 nos dice que el locatario puede renunciar al plazo mínimo, que ahora es de 3 años, si está en tenencia de la cosa. Con lo cual, si las partes vienen de un contrato anterior y van a renovar, se puede renovar por un mes, por 10 días, por 6 meses, siempre y cuando manifestemos que el inquilino estaba ya en tenencia de la cosa por el contrato de fecha tal, y que por esa razón renuncia al plazo mínimo legal. Es decir, la ley le quiere dar estabilidad al inquilino, pero en el primer contrato que celebre con el locador, no ya en los subsecuentes. Y el 1199, que enumera las excepciones al plazo mínimo, guarda de cosas, habitación con muebles con fines de turismo, exposición en predios feriales. Bueno, la parte final es muy útil también, pero esto nos rige del nuevo código, ¿no? Tampoco se aplica el plazo mínimo a los contratos que tengan por objeto el cumplimiento de una finalidad determinada, expresada en el contrato, y que debe normalmente cumplirse en el plazo menor pactado. Esto nos abre una ventana a una infinidad de posibilidades. Por ejemplo, alquilar un departamento cerca de un hospital mientras dure la convalecencia de un pariente, ¿sí? O alquilar un departamento 6 meses hasta que termine de cursar las materias del último año de la facultad, tal. Bueno, todo eso hace que sean excepciones al plazo mínimo legal que son bastante genéricas y que pueden efectivamente ser muy útiles. Bueno, Viviana, yo en cuanto a lo que es contenido, vamos acá a pausar y a ver qué hemos finalizado, qué preguntas quedan también. No solo de esos últimos temas, sino también de la exposición en general. Ya que estás muteada, Viviana. A mí me pasa todo el tiempo. Sí. Ahí está. Dice Joana Fal, buenas noches. En el caso de una compraventa de inmuebles sin posesión efectiva y con ocupante, ¿qué corresponde hacer? ¿Desalojo, acción de reivindicación o ambas? Creo que me perdí porque lo quería ver también en el... ¿Me lo repetís, por favor, Viviana? Bueno. Por favor. Acá lo encontré. En el caso de una compraventa sin posesión efectiva y con ocupantes, ¿qué corresponde hacer? ¿Desalojo? Bueno, acá, Joana, el desalojo en principio no procede contra el poseedor,
porque el desalojo en principio es solo para tenedores, vinculados con un contrato de locación, un contrato de comodato, o sin ningún contrato, pero que no pretenden el corpus y ánimos de la cosa. Entonces, lo que corresponde en rigor de verdad es la acción de reivindicación. Tampoco procedería una acción de posesión, una acción posesoria, o un interdicto, porque para eso hay que haber sido poseedor y haberlo, y no tendría que haber pasado un año desde la desposesión. Pero el comprador que nunca tuvo la posesión no las puede intentar la acción posesoria, tiene que ser directamente la acción de reivindicación. Sí, Diana. Bueno, seguimos con otra pregunta. Buenas noches. En la venta de nuda propiedad, pero a un tercero, no al usufructuario, ¿cómo sería una buena técnica de redacción respecto de la tradición y posesión? Juan Autino pregunta. Esa la habíamos respondido, a Juan. Puede Salvo que ser sea que una nueva haya... pregunta, en cuyo caso, Juan, si vos querés activar el Sí, micrófono, pero me parece que la puede habíamos ser. hablado. Si un boleto de compra-venta no tiene certificada la firma y tampoco se hizo título del inmueble, ¿ese tipo de boleto tiene el mismo valor ante un reclamo de otros? Gracias. Un boleto de compraventa sin Muy buena la certificación de firma, capacitación, ¿no? dice Norma Gladys Solís. Perfecto. Bueno, un boleto que no tiene certificada la firma, la cuestión es que podría ser desconocido por el vendedor. En el caso de que se inicie la acción de escrituración, lo que va a ocurrir es que va a haber que hacer primero el reconocimiento de la firma, o sea que va a tener esa diligencia preliminar. En cambio, si la firma ya estuviera reconocida, es decir, si ya estuviera autenticada, tiene el valor de una firma reconocida, y en ese caso no se va a poder dudar de la autenticidad. Pero el contrato tiene el mismo valor de fondo, la cuestión es que va a haber que probar primero que la firma corresponde al vendedor, que para el caso de que la desconozca, va a haber que probarlo. María de las Mercedes pregunta, ¿es muy común ver fianzas en contrato de locación dadas por el cónyuge del locador bajo comunidad? ¿Qué opinión tiene sobre esta situación? Sí, yo entiendo, es muy buena la pregunta, María. Yo entiendo que puede darse el caso de que un cónyuge salga como fiador del otro, porque el contrato de fianza no se celebra entre el fiador y el deudor, se celebra entre el fiador y el acreedor, con lo cual no hay una contratación prohibida entre cónyuges, ¿eh? No le veo ningún inconveniente. Pero hablando de este tema, por ese artículo 456 que les contaba, no me gustaría dejar de decirles, el 456 prevé además, y otro sucedáneo también respecto de la convivencia inscripta, el párrafo final nos dice que la vivienda familiar no puede ser ejecutada por deudas contraídas después del matrimonio, excepto que hayan sido por ambos cónyuges conjuntamente o con uno de ellos con el asentimiento del otro. Entonces, quería llegar al punto de que va a ser muy frecuente ver fianzas con asentimiento conyugal. Porque si se trata de la vivienda familiar y están casados, un cónyuge que sale de fiador no le van a poder ejecutar esa vivienda, salvo que haya sido con asentimiento o contraída conjuntamente con su cónyuge. Muy bien. Sí, Diana. A ver, seguimos con otra, porque son tantas que... no sé si esta leímos, dice, la cesión de derechos litigiosos de juicio sucapión conlleva implícitamente o necesariamente la cesión de posesión o pueden ir por separado. Esta era de Juan Autino. Muy bien, Juan. Muy buena pregunta. Sí, acá es conveniente que se incluya en la documentación del contrato de cesión de derechos litigiosos la cesión de la posesión. Pero entiendo también que se puede considerar que estaría implícita la cesión también, porque si no, no se desdoblaría la posesión del dominio adquirido eventualmente. Es muy similar a cuando hay una sesión, me hace acordar a la pregunta de cuando hay una sesión de derechos litigiosos de un juicio hipotecario, si trae implícita también la cesión de la hipoteca, que también se entiende que sí, pero si uno va a documentarlo, una cosa es interpretar el contrato ya así redactado, sin esa contemplación, y otra cosa, si lo vamos a redactar, es conveniente poner todo expresamente, para evitar este tipo de interpretaciones.
Nicolás, te recuerdo lo de la donación manual. Ah, gracias, sí. En la donación manual, muchas gracias. La donación manual tiene la particularidad, por el artículo 1554, que dice, las donaciones de cosas muebles no registrables y de títulos al portador deben hacerse por la tradición del objeto donado. En el caso, estamos hablando de una cosa muy frecuente, en el caso de las escrituras, donde se hace una donación de dinero, luego con lo cual el comprador va a adquirir un inmueble, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esa donación de dinero, la pregunta es, ¿tiene que estar bancarizada o no? Y yo entiendo, y acá les voy a dar una opinión subjetiva y personal, yo entiendo que depende de la forma en que se hizo. Porque si la donación de dinero fue la entrega espontánea en los términos del artículo 1554 del donante al donatario y se exteriorizó por la entrega, ahí no hay una obligación preexistente cuya entrega es pago. ¿Me entienden? Otra cosa que yo lo formule en una donación por instrumento privado, puede ser hecha perfectamente o por escritura pública, que yo digo que le voy a donar dinero a mi hijo, supónganse, y después se lo entrego. Bueno, si se lo entrego después, ya hubo una obligación preexistente, entonces ahí hay que bancarizarlo. Pero para el caso de que hubiera sido que el instrumento que uno redacte es el reconocimiento de una donación manual que ocurrió antes, que ocurrió espontáneamente, hasta capaz nos sorprendió con el dinero el padre al hijo. Bueno, en ese caso, ahí no hizo falta cumplir con la ley de bancarización porque, en rigor de verdad, aunque la ley no lo diga, sigue siendo un contrato real. O sea, es un contrato que se perfecciona con la entrega de la cosa. Solo que es una manifestación de una categoría de contrato que ya no existe, ¿no? Pero acá dice expresamente que se hacen la forma de la donación es la tradición. Es decir, la tradición no es un pago, no tiene función de pago en este caso, es la función de la forma, es directamente la forma del contrato de donación manual. Eso es lo que quería decir al respecto. Bueno, a ver, vamos a ver otra pregunta. Muchas gracias por todos los comentarios. Muchísimas gracias. En el poder especial irrevocable, ¿cómo sería la redacción sobre la facultad sobre la posesión si se otorgó en forma simultánea con un boleto y la posesión fue dada por constituto posesorio? Bien. Si fue dada por constituto posesorio fue porque el vendedor o el poderdante en este caso se quedó en la cosa por algún título, ¿no? Por una locación, por un comodato. En el caso del irrevocable no hay ningún problema, se puede celebrar perfectamente así y es conveniente también hacer constar que la posesión se adquirió a través del constituto posesorio en los mismos términos que yo les había puesto en la filmina más arriba. En el ejemplo del constituto posesorio, acá lo voy a recuperar, acá, en esta filmina, que todavía estaba compartiendo, puede darse una redacción del similar tenor dentro del poder especial irrevocable. Bueno, se me perdió acá, había una de criptomonedas. A ver si la encontramos. Compartir así nos vemos mejor. ¿Es viable el pago con criptomonedas? ¿Qué ocurrirá con la justificación de fondos con la UIF? Dice María Antonella. Bueno, es muy interesante. El pago con criptomonedas es más que viable. Está empezando a ser una realidad en distintas jurisdicciones. Y lo que ocurre es que nos aparta del contrato de compraventa y nos lleva, a mi modo de ver, al contrato de cesión permuta. Porque estaríamos, entiendo que vos preguntás, la transferencia de un inmueble contra el pago de criptomonedas, porque se transfiere una cosa, un bien inmueble, contra un bien inmaterial, porque ahí tenemos que entrar en la naturaleza jurídica de las criptomonedas. Siendo un bien inmaterial y no siendo dinero, porque de hecho no son criptomonedas, de monedas solamente tiene el nombre, en realidad son bienes inmateriales, estamos transfiriendo una cosa física, un bien material contra un bien inmaterial. Por eso que para algunos es permuta, para algunos es una sesión permuta entre los cuales yo me enrolo, y para otros es un contrato innominado, pero es perfectamente. Y ahí en ese caso, la UIF tiene dictada una resolución muy, muy valiosa, que es la 314 del año 2014, creo, eso lo chequeamos después, donde establece una obligación al escribano como sujeto obligado de informar por mes vencido de las operaciones con criptomonedas y de tener especial digamos, cuidado al momento de identificar al cliente
y establecer un perfil de riesgo, ¿no? Porque las criptomonedas muchas veces vienen asociadas o tienen el estigma del lavado de dinero, ¿no? Muy bien. Alejo Siminsky dice, buenas noches, escribano. En el caso de un boleto de compraventa en que los cónyuges compran en condominio y fallece uno de ellos, por el 50% se inició el proceso sucesorio, teniendo declaratoria de herederos, denunciando el bien y pagada la tasa de justicia. ¿Cuál sería la mejor forma de instrumentar, digo, la compraventa con el titular dominial? Bueno, vos acá, Alejo, nos contaste casi que te respondiste a vos mismo, porque contaste la historia completa. Así como está, ya denunciado el bien y pagada la tasa de justicia, eso el escribano lo va a protocolizar, va a narrar que hubo un boleto de compraventa, va a narrar que se murió el comprador, que se denunció en el sucesorio, va a transcribir la declaratoria de herederos y va a hacer firmar a los herederos como compradores en las proporciones que les corresponden. Porque acá hay una suerte de tracto, pero no registral, porque el vendedor está vivito y coleando, pero el comprador es el que falleció y hay que hacer el tracto extra registral para llegar a... Es como cuando hay una sesión de boleto, bueno, acá en realidad hubo una muerte y los continuadores son los que van a escriturar. Y tenés que cerciorarte muy bien eso, que se haya declarado en el sucesorio y abonado todo. Muy bien. Bueno, y la última dice, me gustaría saber qué opina de certificar la firma de las partes en un contrato de locación cuando se quieren apartar de algunos puntos que determina la ley. Ejemplo, plazo o actualización del canon para vivienda antes del año. Por ejemplo, es muy buena pregunta, Juan Pablo. Está muy bien, porque en realidad acá va a variar un poco la solución según la ley orgánica que nos rija en cada jurisdicción. Cuando la ley orgánica nos exige a los escribanos en la certificación de firma analizar la legalidad extrínseca del documento, es decir, que no esté documentando algo manifiestamente ilícito, entiendo que uno se tiene que abstener de certificar y proponerles la redacción correcta. Pero no solo por cumplir formalmente con un deber notarial, sino también para que el documento que firmen tenga una función docente, porque en definitiva que figure en el documento lo que verdaderamente se va a aplicar. Porque si se aplica un plazo inferior al mínimo, aún así se va a aplicar los 3 años, porque es de orden público, locativo. Y lo mismo con el tema de la actualización antes del año. Así que es simplemente por un tema, hasta les diría, de coherencia y de previsibilidad y de valor docente del documento, ¿no? Y además, cuando la ley orgánica, el escribano le exige que esté dentro del bloque de legalidad del documento, yo ahí en ese caso me abstendría de certificar. Bueno, esa fue la última, Nicolás. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por las participaciones y los comentarios, la verdad. Un placer, fue verdaderamente un placer. Quiero informarles que el material de esta capacitación estará disponible en la página oficial del Colegio de Escribanos de Corrientes, www.sec.org.ar. Les recordamos a los presentes que el próximo foro se publicará en las redes oficiales del colegio. Y bueno, agradecemos a todos los presentes y en especial a Nicolás por su presencia y por transmitirnos sus conocimientos. Para mí es un orgullo haber sido moderadora porque me une un afecto y admiración, ya que es profesor en un seminario que estoy cursando con él. Y quiero resaltar la generosidad que tiene con sus alumnos, porque a cualquier hora él responde, nos evacúa todas las dudas. Y también quiero agradecer a Mariela y a Claudia por su predisposición, que no se las ve, pero hacen un trabajo increíble para que esto salga todo bien. Cedo la palabra a la escribana Mariela Miranda, que es miembro de la comisión directiva de este colegio, para hacer el cierre de este ciclo de capacitación. Muchas gracias a todos. Bueno, buenas noches a todos. Creo que eso me escucha, Nico. Bueno, en nombre de nuestro presidente del Colegio de Escribanos, que se tuvo que retirar, dejó un expreso agradecimiento a tu persona, un cariño que nos une a través de las redes sociales, en este caso, quizás en algún momento podamos tenerte presencial. Agradecer a nuestra moderadora, Viviana, que de lujo supo ser solvente en toda la charla, digamos, complementarse con vos, así que nuestro agradecimiento en nombre de nuestro presidente. También quiero agradecer a los más de los 270 participantes que hubieron, y se quedaron, bueno, bastantes en este horario,
Agradecer a todos los amigos que se han sumado de distintas provincias, se han sumado no quiero nombrar porque me puedo olvidar de algunos, pero muchos colegas y amigos de otras provincias, además de los colegas de la provincia propia, de este foro de capacitaciones que se hace extensivo y abierto. Como sabrá Nico, nosotros durante 2 años venimos trabajando con la capacitación permanente y facilitar el acceso a todos los colegas, también otros profesionales que se suman, a los docentes de la universidad que también son parte de los foros. Así que bueno, mi agradecimiento también personal, además del institucional, en lo personal. Así que muchas gracias. Como dijo Viviana, los próximos foros van a ser publicados en las redes del Colegio de Escribanos, la capacitación está siendo grabada, va a ser subida oportunamente, y bueno, los esperamos a seguir siendo parte de lo que es la capacitación permanente para todos, porque la realidad es que cada uno tiene que regalarse este tiempo, invertir su tiempo para los conocimientos, y hoy contentos por estar en el primer foro y bueno, y unir a través de las capacitaciones. Creo que fue federalizado, como todos queremos la unión del notariado, así que con las capacitaciones también es una forma, un nexo de esta unión del notariado. Así que agradecida a los presentes que se han quedado, y bueno, muy buenas noches para todos. Un abrazo gracias, grande. Nico, gracias. un abrazo virtual, y gracias por estar. Gracias, Nico. Muchas gracias. Bueno, mientras tanto vamos cerrando. En la exposición de Nico, como verás, Viviana, muchos mensajes de agradecimiento, de felicitaciones y bueno, de su capacitación brillante como nos tiene acostumbrado Nicolás. Así que bueno, gracias. Buenas noches.